Zitardiak dira, egunon guztioi. Buenos días, hasiko gara lurraldeko informazio batzordearekin. Eta gai zerrendaren lehen puntua daukagu pasadan hilean ez, orain dela hilabete bi, pasadira ja bai. Uztaileko egindako bileraren akta onastea. Puntu honetan norbaitek zerbait esan behar du. Ez dekogu ezer esan behar, berda, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntua, información general acerca de distintos asuntos del área. Isabel va a tomar la palabra, os va a comentar el correo que se envió después de la comisión extraordinaria que tuvimos el pasado 14 de septiembre respecto al Consejo Asesor de Planeamiento. Sí, bueno, perdón. Bai, itzegin aurretik, nik gogoratu nahi nuke igual horrengo honetan uda pasatu dala bitxate ohitura batzuk galduin ditugu edo ahaztu zaizkigu, baina berreskuratzeko. Gu bere momentuan eskatu genuen puntu honen barruan batzorde guztietan tratatuko ziren gaiak zerrendatu hartziala, eta ez hori bakarri, baizik eta gaiak zerrendatuta gero, gai horiekiko informazioa baldin balego bidali bartzala. Orain ez dugu ezer ez esango, baina eskatuko nuke urrengo batzorretan puntu honen barruan tratatuko diren gaiak zerrendatzea eta gai horien inguruan dagoen informazioa bidaltzea. Ez dugu eskatzen informazio berri edo espreski informazioa prestatzea horretarako, baizik eta bai hori betetzea, besterik ez. Bai, kontutan daukagu eskaera hori, baina askotan bai pensatzen dena da gai zerrenda bidaltzen dela astelehenean, batzordeak egiten dira ostegunean eta badaude igual gai batzuk hiru lau egunetan gertatzen dira, sortzen direla. Baina, bai egia da, hau adibidez, igual izan beharko genuke izendatuta. Puntu honetan. Baina, aipatu duzun hori, ederki ondo ulertzen dugu guri ere gertatzen zaigulako. Beraz, orduan, sartu beharko lirateken ruedos y preguntas, edo gai berezi bat sartu gai ordenean, eta horretarako horretik bozketa bat nahi dela. Esan nahi dut, behin da bainago hitz egin du honen inguruan, arauak berdinak izan daitezela guztiontzat. Gu baduz gau ere epe batzuk betetzeko galderak noiz egin behar ditugun, eta badau beste arau bat esaten duena gai ordenean nola sartu behar diren azken momentuko gaiak, eta gai honen inguruan izan genuen bere momentuan, eskatu zen idazkariaren txostena dago, eta eskatzen duen gauza bakarra da hori betetzea besterik ez mi esker. Bai, Isabel, nahi dozu lehan. Bueno, a ver, era un poco comentar el correo que os habíamos remitido tras la celebración de la sesión extraordinaria que tenía que ver con el Consejo Asesor y comentar un poco, los dos documentos que se os hacían llegar, de una parte el reglamento del Consejo Asesor y de otra parte el programa de participación ciudadana vinculado al proceso de revisión. Del primer documento veis un poco, lo que ya habíamos comentado, de que hay miembros del Consejo ligados a lo que son representación de grupos políticos y miembros del Consejo que están ligados a la representación de las asociaciones. Comentamos también que estábamos en la renovación del Consejo. En ese sentido, las propuestas que hicieron los grupos políticos ya a comienzos de legislatura, os comentábamos si queríais introducir algún cambio respecto de la propuesta inicialmente presentada. Y respecto de las asociaciones, pues ya comentamos que estábamos en contacto con las diferentes asociaciones para que hicieran sus propuestas. Hemos recogido y estamos recogiendo las diferentes propuestas, las examinaremos para a partir de ahí pues ya conformar lo que es el Consejo. Y el segundo documento que os remitíamos era el programa de participación ciudadana, un poco porque vierais cuál era la intervención del Consejo en las diferentes fases por las que atraviesa el proceso de revisión. Entonces, la participación del Consejo en todas y cada una de las fases en las que está previsto la desdoblamos siempre al menos en dos sesiones. Una primera sesión, que es una sesión informativa en la que el equipo redactor explica a los miembros del Consejo Asesor el documento correspondiente a esa fase, se entregan documentaciones, informaciones y después hay una sesión deliberativa donde ya el Consejo se posiciona. Entre una y otra
se deja un tiempo para que los miembros puedan trabajar la documentación desde casa, preguntar dudas, ponerse en contacto con los servicios técnicos, ampliar informaciones, bueno, en fin, para que llegado el momento de la sesión deliberativa pues tengan toda la información. Entonces, si seguimos un poco el programa de participación ciudadana, vemos bueno, las diferentes fases en las que interviene el Consejo. Entonces, ya desde la primera fase de estudios previos hay prevista una intervención del Consejo Asesor que en el caso de la fase de estudios previos se desdobló en la sesión informativa, que fue el 27 de junio del 2013, y la deliberativa de 18 de julio de 2013. La siguiente fase, la de preavance, también intervino el Consejo, esta vez con 3 sesiones, el 5 de noviembre del 2013, el 11 de febrero del 2014 y el 26 de febrero del 2014. La fase de avance también prevé la intervención del Consejo y tuvo las 2 sesiones, de 24 de marzo de 2015 y 29 de abril de 2015. Y en la fase en la que nos encontramos ahora del documento de aprobación inicial, vuelve a ser necesaria la intervención del Consejo y tal y como explicó Jone Belaustiegoitia en la sesión del 14 de septiembre, cuando explicó lo que es la propuesta de participación ciudadana y demás, bueno, pues ya explicó que iba a haber 2 sesiones del Consejo, al menos 2, luego veremos igual es necesaria alguna más, pero en principio al menos 2, en ese desdoble que decíamos de sesión informativa y sesión deliberativa. Y bueno, pues esto es un poco el Consejo cómo participa dentro de lo que es el proceso de revisión. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues pasamos al tercer punto de ruegos y preguntas. Y el primer escrito está presentado por el Partido Popular con el número de registro de entrada 27.269. Gracias, buenos días a todos. En esta pregunta pues, solicitamos información sobre, como lees en la pregunta, en marzo del 2021, del Grupo Popular solicitamos una pregunta sobre los desperfectos de los soportales y la presidenta nos informó que se iba a arreglar en breve plazo, ¿no? Pues ya ha pasado 1 año y medio, 1 año y 7 meses y vemos que los soportales del puente colgante siguen igual, no se ha hecho nada, ni esas catas, ni se ha cambiado el suelo ni nada. Pues nos gustaría saber cuál es la razón por la que no se ha hecho nada y si van a hacer algo en breve. ¿Que no se han realizado catas, has comentado? Sí, que se estaban haciendo catas que iban a dar para verano, no sé, y vemos que ahí no ha hecho nada más que dejarlo igual como estaba. Que nos ha dado 1 año y 7 meses y no se soluciona el problema, es lo que quieren repetirlo, ¿no? Bueno, pues con eso que señaláis, pues no es así. Se ha estado trabajando en colaboración con los vecinos desde el principio, con los vecinos y las vecinas de los soportales y de esos tres portales, me parece que están en ese soportal, pues para llegar a una solución que satisfaga pues, a todos, ¿no? Se les ha expuesto también las limitaciones que tiene ese suelo, las limitaciones que, pues para ver qué posibilidades hay de material para colocar en ese suelo. Y bueno, y en estos momentos, de hecho, se han puesto, una vez que se ha decidido por qué material emplear, se puso una serie de muestras enfrente de la zona de entrada del supermercado que está ahí en los soportales, que es la zona más castigada por el trasiego que hay pues no solo de los peatones, sino también de los carros que entran y salen con mercancías a esa actividad, a ese local pues que tiene la actividad de supermercado. Y porque una de las preocupaciones además de los vecinos era la durabilidad del mismo material, y ahora pues una vez visto pues que tiene una buena aceptación, y lo que se está definiendo es el diseño o la estética, mejor dicho, pues que se quiere llevar para ese suelo de esos soportales. Bueno, volvemos a lo mismo. Ha pasado 1 año y 7 meses desde que preguntamos en esta comisión, se nos dijo absolutamente lo mismo y nos tememos que vamos a volver a pasar 1 año y 7 meses. Tan difícil no es. O sea, es incierto que el problema sea por los carros de los supermercados. Hay defectos en el soportal enfrente de la lotería y defectos delante de los bares.
los supermercados no tienen la culpa de lo que está pasando en ese soportal. Tan sencillo como recuperar el mármol que existía en su momento y volver a dejarlo, que el mármol es un material que aguanta muy bien todas las inclemencias y todo el maltrato. Yo no sé de qué material estás hablando, de que habéis coincidido con los vecinos. Hemos visto ahí unas muestras de pintura en el suelo del soportal, al final, donde dices tú, pero no hemos visto ninguna prueba de material. Porque ahí no se ha puesto ningún material nuevo de prueba. Se ha pintado el suelo de diferentes colores para, en teoría, elegir un color del material. Y ni hablas del material, ni hablas de la solución técnica, ni nos das plazo, que es lo que más nos preocupa, porque ya te digo, en marzo nos dijiste que en breve, y ha pasado 1 año y 7 meses. Nos preocupa que eso siga abandonado, es una imagen muy lamentable. Lamentable también puedo decir, bueno, de las cosas que acabas de comentar, decirte, las catas están realizadas, eso es lo que nos ha limitado, cuáles son los materiales que se pueden poner en ese suelo. Todo el suelo, o sea, no se puede quitar el material actual porque ahí debajo existen unos garajes. Entonces lo que teníamos que buscar era una solución, un material que se pudiese poner, pero que además que tuviese una capa de un espesor determinado para que, pues eso, para poder cubrir el suelo. Me dices las grietas que en la cafetería, creo que has comentado, las grietas de la lotería, normalmente con los servicios de mantenimiento solemos subsanar esos problemas que existen ahí, pues para la seguridad de la ciudadanía. Y también has comentado que no habéis encontrado más que pintura. Pintura no es, de hecho es el material que se va a utilizar y que se han utilizado en diferentes municipios de aquí del territorio de Vizcaya y que han dado muy buenos resultados. Y bueno, sí es verdad que nos ha costado llegar a un acuerdo con los vecinos porque ellos también pensaban el buscar pues una piedra, un mármol, pero ya han entendido que no era posible, simplemente pues, por lo que hemos dicho, porque esas catas ya indicaron que no era posible poner ese tipo de material en ese suelo. No vamos a discutir más, hacerlo rápido, hacerlo pronto. Los petachos de hormigón que utilizan las brigadas quedan muy feas, nada más que volver a requerir que lo hagáis cuanto antes. Muy bien. No vamos a estar en ese tema. La siguiente pregunta también del Partido Popular, con el registro de entrada 27.275. Sí, gracias. Bueno, estas son las obras que acabáis de terminar aquí. Bueno, no sé si se han terminado, porque cada día estas obras son como el cuento de nunca acabar. Esto es, claro, a lo que habéis hecho, el tiempo que llevan de obras ahí es incomprensible. Pero bueno, al final de las obras hemos visto como la rampa de la calle Andrés Isasi, que así está en un estado lamentable, pues ahora pues ha mejorado estéticamente, pero es mucho más peligroso la situación en la que habéis dejado esa calle. Y entonces no entendemos cómo se ha instalado ese tipo de rampas, este tipo de suelo. Se han eliminado la rampa que había en el último tramo y se ha dejado una escalera ahí brutal. Y cualquier cosa que esté escapa una silla de ruedas, una silla de niños en la parte superior y el niño cae hasta abajo, rodando, porque no habéis hecho ningún cambio de rampa, ni habéis hecho ningún rebaje en las aceras en liso para que no haya una cuesta continua. Nosotros creemos, bueno, los vecinos son los que nos lo han denunciado, que esa situación actual es terriblemente problemática y peligrosa, y aparte que el último tramo no cumple la ley de accesibilidad y que hay que arreglarlo. Eso no se puede, no sé cómo el ayuntamiento puede hacer unas obras sin cumplir la ley de accesibilidad y dejar unos tramos de escalera sin ningún tipo de acceso. No sé, entonces era preguntaros cómo vais a hacer para solucionar este problema y cuál va a ser el coste de hacerlo, si es problema nuestro o es problema de la contrata que no ha cumplido los pliegos que le pusimos, que yo creo que no, que es defecto de diseño nuestro. Bueno, pues respecto, deciros, en esa zona lo que se va a hacer es actuar por fases. Se han terminado las obras de la calle Miramar, de Andrés Isasi, y ahora esta semana mismo pues, se ha licitado la fase 2, que es la correspondiente también a la calle Tomás Urquijo, ¿no? Tomás Urquijo. Entonces, desde ese Tomás Urquijo lo que se va a hacer es en la parcela que está a mano derecha de esas escaleras, es donde se va a habilitar un camino sin escaleras, pues para dar accesibilidad a ese último tramo que en estos momentos pues no lo tiene. Eso es, va a comunicar la calle de abajo
por la ladera esa, o sea, por el terreno eso, y va a llegar hasta la primera altura del primer tramo de escaleras. No del último tramo, vamos, sí. Y la solución a los otros tramos que crean esa pendiente continua desde arriba hasta abajo, que tampoco entendemos que eso cumple ninguna ley, porque desde arriba hasta abajo, como digo, esa línea recta pendiente continua no nos parece lógico. Digo, si te tropiezas y te escapa la silla arriba y no para hasta abajo, no hay ningún tipo de limitación de velocidad, ni ningún tipo de rebaje entre una rampa y la otra, o cambiarlas de lado. Es que si te mata cuando te escape arriba, no llega hasta abajo. De momento no se tiene pensado actuar en el resto de los tramos. Es el último, el más complicado y el que más conflicto pueda generar, y es ahí donde se va a hacer esa rampa. Siguiente escrito, también del Grupo Municipal Popular, con el número de registro de entrada 27.586. Sí, gracias. Nos vamos ahora al barrio Andramari y sorprende que cuando estamos en plena fase de aprobación del PGU, pues vemos que hay unos terrenos ahí junto a la gasolinera en la estrada de Ormaza en la que se han limpiado, se están nivelando los terrenos. Ayer mismo estaban con la excavadora haciendo rellenos de terrenos para hacerlo nivelado. Nos gustaría saber qué es lo que están haciendo ahí, que hay licencia de obra y para qué se va a destinar. Vale, bueno, Vale, bueno, pues de esa parcela lo que nos consta en el ayuntamiento es una solicitud de consulta. La solicitud de consulta que hicieron en 2022 iba dirigida a la instalación de un aparcamiento para autocaravanas, con un total de 61 caravanas, de consulta. En esa consulta que se les contestó, evidentemente se les indica los pasos que tienen que seguir y las autorizaciones y licencias que tendrían que pedir. No nos consta solicitud de licencia, y lo que sí nos consta también es pues, una solicitud de desbroce que han dirigido al Departamento de Medio Ambiente. Por lo tanto, sí que se ha levantado un acta policial. Han presentado estos dos documentos que nos constaban, son los dos que han presentado, una solicitud de consulta y una de desbroce. Por lo cual, en cuanto esté completo el acta policial, pues tomaremos las medidas que haya que tomar. Gracias por la información. Cuando has dicho solicitud de parking de autocaravanas, no se refiere al que está ya hecho en la parte de arriba, ¿no? Será otro, ¿no? No, está cerca, sí. Igual lleva confusión, pero no, está cerca, pero la parcela 1 es justo donde donde se han empezado a mover las obras, y es como perpendicular al otro, y es un... Están seguidos, hay uno que alquilan caravanas y luego está este terreno. Está seguido, sí, hace como un ángulo Sí, 90 grados. ¿La solicitud era para este o para el de arriba tiene permiso concedido? Entiendo. Para este que habéis denunciado, era para esta parcela. Yo pregunto, ¿no tenéis vosotros, me imagino? Si no tiene permiso. Yo he visto que hay unas obras que están nivelando el terreno, por eso me extrañaba lo que estaban haciendo. Vale, gracias. Siguiente escrito, presentado por el Grupo Municipal Popular y con el número de registro de entrada 27.648. Sí, gracias. Bueno, todo esto se ha sorprendido a todos los vecinos de Agorta, ¿no? Ver cómo se han caído los contenedores de Zabala, pues era saber qué ha pasado y qué solución se le va a dar y quién es el responsable, si nosotros, la constructora, o qué ha pasado aquí. Gracias. Bueno, estos contenedores se instalaron hace 11-12 años dentro del proyecto de regeneración de las calles Torre Nezaola y Plaza de la Estación de Algorta, y ya te digo, se ejecutaron dentro de esa obra y su mantenimiento se incluyó dentro del contrato de limpieza y recogida de residuos. En una operación ordinaria vaciada en agosto, el operario observó que algo no iba bien al levantar la tapa en el accionamiento de la tapa y lo balizó y anuló su funcionamiento de cara a evitar problemas con su uso, y colocaron contenedores en superficie alternativos. Posteriormente hubo un mayor deterioro rápido, como el que se observa en la foto que habéis aportado, y lo que ha fallado es la soldadura en el bastidor de la tapa, y se ha procedido a su reparación tanto del chasis bastidor como del solado superior por parte de la UTE, que es a quien corresponde su ejecución. Y a día de hoy, ya está arreglado, supongo que ya habéis pasado, pero bueno, la foto de día de hoy es esa. Muy bien. Sí. Pues seguimos con la siguiente pregunta, y es un escrito presentado por EH Bildu y con el registro de entrada 27.739. Bai, egunon.
Algorteko portu zaharreko landan edo aparkalekuan kulturekimenak antolatzen diren aldiro inguruan bizi diren osokidek euren autoak mugitu behar dituzte aparkalekutik lekua usteko. Hau gertatu da adibidez, Elafest antolatu denean irailaren 9 eta 10ean. Ez dugu zalantzan jartzen kulturekimenak antolatu behar direnik eta horretarako autoak aparkalekutik mugitu behar direnik, noski. Baina uda honetan, eta aurretik ere hainbatetan gertatu da, udalak ez dira auzokide inolako jakinarazpenik egin autoak aparkalekutik mugi ditzaten. Garabia joan da zuzenean, kotxealekuz mugitzera, hainbat auzokideen harridurarako abisurik gabe euren ibilgailua mugitu dutelako. Zoritxarrez hau ez da lehenengo aldia, eta askotan errepikatu den gertaera da. Egoeranen aurrean honako galdera ditugu. Zer dela eta udalak ez du aldez aurretik abisatzen aparkalekuan ezin izango dela aparkatu, zergaitik ez du jarri kartelik inguruan, baldu udalak horretarako protokolorik, eta protokolorik baldin badago, zergaitik ez du aplikatzen. Eskerrik asko, Mikel. Bueno, kaldero hau mantendu egin dugu, ikusten, batzorde honi zuzenduta dago, aparkalekuari buruzko gai bat kaldetzeagatik, baina hurrengorako jakin dezazue, udaltzaingoa da lanak eta parteak irekitzen dituena, ekitaldiren bat egingo dela jakinarazten denean, edo zaienean, eta bide publikoa espazio bat erreserbatu behar denean. Da, udaltzaingotik egiten da halako lanak. Eta, zehazki galdera honetarako, jaialdi honetarako, esan digute, irekitako partea eta egindako gauzak izan dira irailaren batean, auzoko elkarteko ordezkariarekin jarri ziren harremanetan, eta gero 8an, egun bat lehenago, jaialdi hasi baino egun bat lehenago, lekua erreserbatzera joan zirelea. Haien marka jartzera, esan zioten zenbat leku, zenbat metro behar zuten, eta joan ziren erreserbatzera. Eta, hori da haien prozedura, haien protokoloa, eta bai aipatu dute ez dela egon inolako mugimendurik egin garabiarekin, beraz, hori da, esan digutena, honi buruz, jaialdi honi buruz. Ez dakite esan duzu igual batzorde honetan horretaz ez dugula eztabaidatu behar, baina hori gertatu izan da, galdetu dugu gertatu izan delako, eta egon dira justo kasualitatez jarraian horrelako bi ekitaldi, hau eta Getxo Folk ez banago oker, eta justo Getxo Folken ekitaldian abisua egon zan, esan mugitu, jendea bazekien, eta kasu honetan, auzokideak ez ekiten, bestela ez genuke galdetuko horrela da, eta gertatu izan da. Ederto bai, galdetu dozue, eta, igual horiek izan dituzu hori heldu zaizue, baina niri hori esaten didate. Durante el evento no se retiró ningún vehículo con la grúa, constando una actuación de tráfico con fecha 8 de septiembre a las 17:08 horas, en la que es solicitada, pero seguidamente apareció su conductor, por lo que fue anulada. Hori da, esaten didatena, honi buruz. Zalantzari badaukazue, eske nik orain ezin dut gehiago gehitu. Bai. Hurrengo idazkia, EH Bilduk zuzendutakoa, eta zenbakia da 37.741. Duela urte batzuk udalak Arene kalean igogailuen ondoan dagoen porlanezko eremuari irtenbide bat eman, eta porlanezko eremu horretan parke bat egiteko proposamena egin zien bertako auzokidei. Urteak pasa dira eta ez da ezer egin, ez parkerik ez da erantzunik ere. Hori horrela, gai honen inguruan zenbait galdera egin nahi dugu. Zer egingo du udalak gune horrekin, zergaitik atzeratzen dira hainbeste bertan egin beharreko lanak, auzokidei esandakoa betetzeko asmori badago, zein epe aurre ikusten da horretarako? Eskerrik asko Ibon, bai. Areneko parke proiektua idazten ari da, eta obrak ahalik eta lasterren lizitatzeko asmoa daukagu. Bai egia da, parke osoa ezin da dana egin, ze azkenean metro karratu asko dira, eta bi fasetan desberdinetan kudeatuko da. Gainera, badaukagu 2022ko aurrekontuetan badaukagu dirua finantzazio parte bat, eta hori da momentuz lizitaziora eramango duguna.
Noizko ez dakizue. Ba ez, ze momentuz, egiten ari da eta esan didate lehenengo eta behin, baina ez didate jarri fetzarik. Datarik ez dekogu. Galdera da, Bai. zuek ez duzue inoiz epe mugari jartzen. Vale. Ez dakit nik nolako kudeaketa egiten zuen. Beti da, ikusiko dugu, ez dakit. Proiektuak egiten dienean normalean izaten dute epe muga bat, gero epe muga horiek batzutan izaten dituzte gora berak, baina printzipioz, azten zarenean proiektu batekin gutxi gora bera, akizu noizko egin nahi dut. Gure ustez, baina igual, okerre hongo, gara. Bueno, ondo. Urrengo idazkia, EH Bilduk ere zuzendutakoa, eta 37.000, 742 zenbakiarekin. Igaro den abuztuaren 2an argitaratu zen BOEn abuztuaren bateko errege dekretua zeinak energia horrezeko neurriak ezartzen zituen eta aldi berean elektrifikazioa eta energia berriztagarria bultzatzearen aldeko neurriak ezartzen zituen. Gauzak horrela jakin nahi ditugu zehazki, zeintzuk diren udalonek aipatu dekretua betetzeko hartu dituen neurriak eta neurri bakoitzaren ondorioz espero dena. Bestalde jakin nahiko genuke ere bai, ea dekretuak ezartzen duenaz gain, udal gobernuak norabide berean joan daitezkeen neurriak aztertzen ari den ala ez. Bueno, hacéis mención al Real Decreto, y a las medidas urgentes que se tomaron en ese Real Decreto, esas medidas de ahorro energético. Entonces, pues en todos aquellos edificios municipales que sí dispone de una refrigeración, de un sistema de refrigeración, pues sí se han limitado, sí se han ajustado las temperaturas máxima y mínima que indica ese Real Decreto. No obstante, es verdad pues, que hay en otros muchos edificios en los que trabajamos que por su antigüedad pues, no dispone de un sistema de refrigeración. El Ayuntamiento sí está comprometido con estos principios. Tenemos realizado, que además también es una de las medidas que indica ese Real Decreto, de hacer las auditorías energéticas de los edificios de las administraciones públicas y renovar todas aquellas que sean con una fecha anterior al 2021, enero del 2021. Nosotros sí tenemos hechas esas auditorías de todos los edificios. Lo único pues que el camino que nos marca esas auditorías y sobre todo el coste que nos marcan pues todas las mejoras que tenemos que hacer en estos edificios con tanta antigüedad, pues es largo de recorrer y costoso. Por lo tanto, si tenemos parte financiadas por los presupuestos municipales, pero a la vez pues también se solicitan, siempre y cuando nos notifican o somos conocedores de que van a salir subvenciones, como pueden ser pues, las ayudas solicitadas al PIREP, que todavía pues, no tenemos ninguna resolución, pero que van en esa línea, en conseguir cuanto más dinero mejor, para hacer la realización de todas esas medidas pues, que tenemos que hacer en los edificios de la administración nuestra pública del Ayuntamiento de Getxo. Baina plangintzazeaz bat zertakazu eginda. Osea, bale, egin duzue temperaturak ajustatu, dekretuak ezartzen duenerako ahal den eraikinetan, eta gero auditoria energetikoak egin dauzkazue, baina auditoria energetikoek eskatzen dituzten konponketekin, txarto ulertu ez badut, konponketa luzea da eta garestia. Parte bat finantzaten da udal aurrekontuekin eta bestetan itxauten da diru laguntzak. Hemen guk gehitzen dugu, elegokela txarto izatea udal honek orain badaukala zorpetzeko ahalmena. Baina hortaz aparte, hoiek bide luze horri aurre egiteko plangintzarik egin den, ala ez? Sí, está, con las auditorías energéticas nos vamos marcando los objetivos. El cambio de caldera, por ejemplo, de la residencia municipal, el aislamiento de parte del edificio el de la Casa Encantada, cambio de ventanas también se han hecho en este mismo edificio. O sea, se van acometiendo, según se vaya teniendo partida presupuestaria, se van acometiendo las labores que tenemos que nos van marcando que vamos haciendo. Pero todo a la vez
sería inviable pues por el precio, por el costo que podría suponer. Vale. Urrón, sí. ¿Tengo una pregunta? Ah, dime. Bueno, vale, en Carolina, línea de sí. que, gracias, en línea de que el tema era de sostenibilidad energética, sí queríamos aprovechar para preguntar por una serie de preguntas que registramos sobre este tema, sobre sostenibilidad energética, en junio, que la registramos vía alcaldía porque eran para varias áreas. No hemos recibido respuesta, fue por escrito, no hemos recibido respuesta de ninguna de las áreas de estas preguntas. Sí, entonces, es la última pregunta que tienes en el escrito que habéis como hablaba de esta sostenibilidad, comisión. Sí, recuperé ese escrito, ¿no? Con esta serie de preguntas. Hay muchas de ellas, pues bueno, hay algunas que sí se os va a poder contestar porque, bueno, pues preguntáis por inventarios de edificios, por inventarios de los edificios municipales y demás, pero hay otras muchas preguntas que tendremos que remitiros al expediente, o bueno, no hay un expediente en sí, porque son muchas preguntas las que hacéis de diferentes temas y entonces os tendremos que remitir la información de alguna u otra manera porque pues es que hacer este cuestionario nos supone, o sea, ahora no tenemos tiempo ni una persona que se pueda dedicar a ello. Entonces, tenemos que ordenar toda esta información que solicitáis y bueno, y que vengáis a vosotros mismos a consultarlo. Bueno, nos parece bien que nos digáis que se están atendiendo las preguntas, porque como las registramos en julio y como sabíamos que eran extensas, por eso lo hicimos por escrito y no decidimos traerlas todas, una comisión, otra comisión, etcétera. Pero bueno, sí nos sorprende que nos digan que no tienen en este momento suficiente tiempo personal o tal para responderlas. O sea, creo que al final pues es una petición de información como cualquier otra. La hicimos por escrito precisamente para que el trabajo fuera más fácil, pero bueno, vamos a esperar a que llegue. Ya iremos donde haga falta a ver los expedientes que corresponda, pero bueno, quedamos a la espera. Vale, se os comunicará, pero lo dicho, que no es un expediente sí, hacéis varias preguntas de diferentes cosas, no lo tenemos todo en un mismo documento, en un mismo archivo o carpeta, como lo queramos llamar, y entonces, bueno, ya sabéis que la manera de solicitar la información, pues la podéis, tal como lo habéis registrado, se os remitirá esa documentación y vosotros mismos pues podréis buscarla en esos archivos. ¿Ya me he perdido? Sí. El siguiente escrito también del Grupo Municipal EH Bildu y con el número de registro de entrada 27.743. Udal Gobernuak bere mehatxuak bete zituen abuztuaren 17an Itxuak-Zetarromoko nagusien etxea hustu, hezitu eta eraisteko agindua eman zuen. Gainera, une horretan, Ibar Nagusien etxea elkarteko kideek kaleratzearen aurkako jarritako helegiteak oraindik ez zuen inongo ebazpenik jaso. Hala ere, udalak Ertzaintza eta Udaltzaingo bidali zituen eraikina hustu eta hezitu zezaten. Jarritako helegitea ebazpenik gabe legez kanpokotzat jo zuten Ibar Nagusien etxeko kideek eta salaketa jarri zuten epaitegian. Horren harira, eraisketa bertan bera uste agindu du epaitegiak behin-behinean. Ez da inolako sentsibilitaterik egon Romoko nagusien etxean lanean edota egunerokoan aktibitateak burutzen egon diren kidekin. Ez dira kontuan hartu komunitateari egiten zaion onura eta ekarpena. Ez da balioan jarri auzoari nagusien etxeak ematen zion guztia. Egoera tamalgarri honen aurrean, honako galderak ditugu. Udal Gobernuak zergaitik eman du nagusien etxea usteko, hezitzeko eta eraizkiteko agindua jarritako helegitea oraindik ebatzi gabe zegoela. Nagusien etxean lanean ari ziren langileak langabe geratu dira, beraien lanpostua galdu dute. Udala harremanetan jarri da beraiekin zein egoeretan geratu diren galdetzeko. Romo Bizirik elkarteak inguruan sortu dituen arazoak salatu ditu. Aparkalekoa galdu dira eta gainera espaloietan traba egiten dute hesiek. Zer nolako erantzuna eman zaie inguruan sortu diren arazoei? Gainera Romo Itxualtzeta auzoan indar polizialak ugaritu egin dira nabarmen. Ze beharra dago hainbeste polizia egoteko auzoan? Ez dugu ulertzen, bertoko giltzak izan da, zer dela eta apurtu diren ate guztiak. Eskerrik asko Arantza, heldu zunean bai. Apa, egunon guztioi.
A ver, seguir el procedimiento que faculta a las administraciones públicas, en este caso a nuestro ayuntamiento, cuando todas las demás vías anteriores posibles son ignoradas, es actuar conforme a lo que establece la norma. Así pues, seguimos el procedimiento abierto en cuestión y así lo reconoce y se reconoce en los 2 autos dictados por la jueza. Los hechos que se desarrollaron fueron los siguientes. El día 17, al no haber entregado la asociación las llaves ni poner el bien a disposición del ayuntamiento, se entra en el edificio y, como se comprueba que no hay ninguna persona, pues se procede al cierre. Ese día el ayuntamiento recupera la posesión. El día 2 de septiembre se hace un inventario de los bienes que hay en esos locales, conjuntamente con 3 personas de la asociación o nombradas por la asociación, puesto que nos solicitan participar en esa actuación, siendo ellos mismos los que eligen la fecha, el 2 de septiembre. Ese día no se sacan todos los enseres, la asociación, si se lleva alguno de ellos, e identifica el resto. En relación, por tanto, al desalojo realizado, pues como decía al principio, responde al procedimiento que tenemos abierto. No obstante, y como no podía ser de otra manera, el ayuntamiento cumple con la decisión judicial cuando se nos traslada el hecho de que no se puede derribar el edificio, y así se lo trasladamos a la empresa Asperitura. Preguntéis por las personas que trabajan en el hogar de las personas mayores. Bueno, pues esta es una cuestión que la está gestionando, que la está trabajando la propia Junta de la Asociación, puesto que el posible compromiso existente es con ellos, no con el ayuntamiento. Lo que sí deberíamos de subrayar es que cuando la asociación se pone en contacto con nosotros durante el mes de agosto para participar en el inventario, que por otra parte no había ningún problema que lo hicieran, sí que lo justifican por su voluntad de empezar lo antes posible con las actividades y proseguir con las actividades de esta asociación. ¿Qué hacemos en esta situación el ayuntamiento? Pues bueno, les volvemos a reiterar nuestra colaboración para posibilitar el funcionamiento de la asociación en nuevos locales hasta poder regresar a los comprometidos, a esos conocidos 283 metros cuadrados que tienen reservados en los bajos del nuevo centro intergeneracional. También nos hacéis llegar la opinión de la Asociación de Ramo Bizirik sobre su opinión que se genera en relación a el desalojo. Bueno, por una parte comentar que el tratamiento de cierre perimetral y el aseguramiento de la zona, pues como ya sabéis es lo habitual, lo exigido en las licencias de derribo y nuevas edificaciones. Bueno, pues nada nuevo, ¿no?, que no se observe en otras obras que se realizan en un espacio público. En cualquiera de los casos, sin quitarle ni pizca de la entidad a la asociación Ramo Bizirik, pues hombre, también es importante recordar que representa pues a un número concreto de comerciantes y hosteleros, ¿no?, pero que no capitaliza la voz única del sector en el barrio de Ramo. Lo cual sobre esto pues puede haber múltiples opiniones, la suya es una más. En cualquiera de los casos sí que choca, ¿no?, que desde el punto de vista de un comerciante que las instalaciones de esas vallas le causen molestia en las aceras de enfrente, cuando justo lo que hacen esas vallas, aunque cuando no es el objeto de la función de las vallas, es la de canalizar el paso obligatorio de todos los peatones, es decir, sus potenciales clientes, sí o sí por delante de sus escaparates y puertas, hombre, pues ver en eso un perjuicio no parece razonable, pero vamos, que es legítimo plantearlo, ¿no? Y poco más podemos decir en relación a lo que nos planteáis y estamos abiertos, evidentemente, a otras preguntas sobre esta cuestión, que se nos haya podido escapar algún matiz o alguna respuesta que os interesase más. Sí, consideramos que de momento hay 3 preguntas a las que no habéis respondido.
La primera pregunta, lo que pregunta es ¿por qué se inicia el desalojo cuando todavía no se ha resuelto el recurso? Esa es la primera pregunta. Y a esto le puedo sumar yo. ¿Por qué el 17 de agosto? Yo creo que me sé la respuesta, pero claro, cuando la notificación que mandáis es de junio y hacéis el 17 de agosto, pues no parece que sea una cosa exenta de intencionalidad, más si tenemos en cuenta la alta actividad de este ayuntamiento en agosto. Esa es una pregunta que queda sin responder. ¿Por qué lo hacéis cuando todavía no se ha resuelto el recurso? La otra pregunta que nos queda sin responder es ¿por qué hay tanta policía en Romo? Y la otra pregunta que nos queda sin responder es ¿por qué, teniendo el ayuntamiento las llaves, los servicios municipales tienen las llaves del interior y del exterior, para el desalojo se ve tanta urgencia de romper, teniendo las llaves? Esas tres preguntas nos quedan sin responder. Entendemos en la que nos habéis respondido respecto a las trabajadoras que no os habéis puesto en contacto con ellas ni tenéis intención de hacerlo. Siempre hay trabajadores que tienen unos grados y otros. Y luego nos parece realmente preocupante un argumento que no es la primera vez que se utiliza respecto a este conflicto, y es dudar sobre la representatividad o la legitimidad que tiene una asociación del barrio para hablar en base a todos sus intereses. Claro, no capitaliza la voz de Romo, evidentemente no capitaliza la voz de Romo. Posiblemente los múltiples colectivos que firman el llamamiento a la manifestación del 6 de octubre tampoco capitalicen la voz de Romo. Lo que nos gustaría saber es quién capitaliza la voz del colectivo de Romo. O lo pondremos más fácil. Escuchemos qué tiene que decir los vecinos y las vecinas de Romo. Vamos a hacer una consulta popular en Romo y así pues orillaremos esta respuesta o este tipo de argumentos. Hacemos una consulta popular y sabemos lo que piensa Romo. Pero claro, aquí al ayuntamiento, cuando le resulta de interés, como antes, por ejemplo, una asociación de vecinos capitaliza el interés de los vecinos del Puerto Viejo y el ayuntamiento se pone en contacto con ellos para que decidan cuándo hay que quitar coches. Pero aquí una asociación de comerciantes de Romo no capitaliza el interés de los vecinos de Romo. Entonces, aquí parece que la voz de los vecinos de este municipio va en función de los intereses del Partido Nacionalista Vasco. No sé. Entonces, bueno, yo es lo que interpreto de tus palabras. Entonces, lo que os proponemos una y otra vez es que para dejarnos de debates estériles, preguntemos a los vecinos y vecinas de Romo qué es lo que quieren hacer en ese edificio. Así, nadie capitalizará su voz. Serán ellos los que se expresen y ellas y dirán queremos que se tire o queremos que no se tire. Y nosotros nos comprometemos a, sea lo que sea, en esa consulta popular, a apoyarlo. Es así de sencillo. Entonces nos dejaremos de discusiones bizantinas de quién capitaliza qué. Pero claro, es que no es la primera vez que se pone. Esta vez ha sido la asociación Romo Visiric, que no capitaliza esto, pero cuando nos interesa en Quecholán sí capitaliza. En otro momento fue la asociación de... Hombre, no digas que no, porque sí, porque es así. De hecho, la asociación Romo Visiric tiene representación como asociación de comerciantes legitimada por el ayuntamiento en los procesos y en los foros internos de Quecholán. En otro momento también se puso en cuestión la cantidad de gente que acudía a las manifestaciones, o también se puso en cuestión la cantidad de socios y asociadas que había en la Ibar Nagusinetxea. Entonces, insistimos, vamos a dejarnos estas discusiones, vamos a hacer una consulta consultiva, solo para saber quién capitaliza. Luego cada uno que haga lo que quiera, pero consultiva. Preguntamos a los vecinos y vecinas de Romo qué quieren hacer con ese edificio. O lo vamos a hacerlo más fácil todavía para vosotros. Preguntamos si les parece bien que ese magnífico edificio que van a construir encima de ello con 100 plazas y 40 apartamentos para jóvenes, porque estáis muy preocupados con los apartamentos de jóvenes, pero el resto de actuaciones dotacionales en Romo van sin apartamentos de protección oficial, ¿les parece fenomenal o no? Preguntamos y nos dejamos de discusiones. Bueno, subrayar que yo no le quito ni una pizca a la entidad de Romo Visiric, que eso faltaría más. Pero, bueno, vamos a dejarnos de darle vueltas a las palabras, vamos en relación a los números y evidentemente no a los números en los que nos gusta cuando recordamos pues que
pues que ganamos las elecciones o que llevamos el respaldo de alguna manera con este comentario de la mayoría de los vecinos y vecinas de Romo y de Guecho, ¿vale? Porque es público y notorio que en más de una ocasión también EH Bildu en diferentes foros apela a la asociación de Ibar Nagusien-Etxea con 5.000 socios. Y luego también apela, como ejemplo, bueno, pues esa consulta popular que en su momento llevaron a cabo, en la que habían participado 1.500 personas, de todo hecho, porque ese es el llamamiento que se hace para esa consulta popular. Una asociación de personas que el propio EH Bildu dice que son 5.000, con un llamamiento a una consulta popular de todo hecho para mayores de 16 años, arrastra 1.500 votos. Es decir, no arrastra ni los de la asociación. Y eso lo habéis dicho vosotros, que son 5.000, ni los de la asociación. Si nos vamos a otro escenario, otro foro, como pueden ser las elecciones municipales en un momento dado, que esas sí que son realmente las garantistas de un sistema democrático, la suma de los votos que, por ejemplo, podríamos hacer, que tiene EH Bildu en Guecho, con el Elkarrekin Podemos, que también es un colectivo que apoya esta iniciativa, que también defiende EH Bildu, o incluso otro partido político que también se presentó y que ha tirado de este tema y que es legítimo, como es Guecho, pues hacemos la suma de los numeritos y nos sale que los votos que conseguisteis entre los tres fueron 10.334. Algo querrá decir, ¿no? Algo querrá decir, ¿no? Digo yo. Que quiera EH Bildu, que es legítimo, que quiera EH Bildu sacar la bandera de la defensa de los edificios históricos o patrimoniales, pues como bien te dijo el propio Joseba Solozábal el martes en un programa de televisión, es que todo no se puede proteger porque nos guste. Y es más, te dijo, el ayuntamiento ha ofrecido a esta asociación recursos y otros locales para seguir la actividad y se contestó que sí. Y tú dijiste, bueno, pero eso no es lo que importa. Lo que no puede ser es que EH Bildu ponga las normas de juego, ni en esta sala de comisiones, ni en el pleno, ni en el municipio de Guecho. Eskerrik asko. Voy a matizar algunas cuestiones que son importantes de matizar. Voy a empezar por el final, que me alegra que me veas cuando voy a Televisión una vez al mes. Lo que contesté no es que eso no es lo que importa. Lo que contesté es que ni es en las mismas condiciones ni es el mismo tipo de instalación. Eso es lo que contesté. Y lo que contesté es que no, desde luego, en las condiciones de ahora. Que la asociación tiene 5.000 socios y lo dice EH Bildu. ¿Me vas a perdonar? Pero no. Los socios que declara, si termino, como yo te he esperado, los socios que declara la asociación son los socios que presenta la asociación cuando tiene que hacer determinadas cuestiones y son los socios que como tal le reconoce el ayuntamiento porque hasta ahora el ayuntamiento no le ha pedido que haga ningún estadillo de cuál es la realidad de sus socios. Por lo tanto, no es EH Bildu quien dice que tiene 5.000 o son 6.000 socios, sino que es la asociación la que lo declara en los papeles que presenta el ayuntamiento cuando los tiene que presentar y el ayuntamiento no se encarga de corregirlos. Si tenéis un déficit en vuestra gestión interna, pues lo solucionáis. 1.500 personas en todo Guecho. Sí, es cierto, 1.500 personas participaron en una consulta que se presenta como una forma de protesta. Pero insisto, lo que no entiendo es, teniendo tanta seguridad en la poca representatividad que tiene la asociación o lo que pide el barrio, es vuestro empeño en no generar una consulta popular. Pero vamos a la representación, porque claro, aquí al PNV le gusta mucho decir ganamos las elecciones, nadie lo va a negar. Ganamos las elecciones. Espera, déjame terminar, vale. Ganamos las elecciones, nadie lo va a negar. Yo sí me atrevo a negar, o me atrevo a dudar, de que todas las personas que votaron al PNV estén de acuerdo con todo lo que hace el PNV. De la misma forma que estoy seguro que todas las personas que votaron a EH Bildu estén de acuerdo con todo lo que hacemos. Lo habrán hecho por un cálculo general. Pero vayámonos a la representatividad, que es la que se refleja en el Pleno. En esto estamos de acuerdo, ¿no? Y vayámonos a la postura que sobre este asunto en concreto mantienen los partidos que tuvieron la representatividad en el Pleno. En este momento en el Pleno, los votos que apoyan el derribo de la Nagusien-Etxea, podemos decir que son, si no me equivoco, 14. Y los votos que están en contra serían 11, ¿no?
Bien, lo que ocurre es que de esos 14 votos en el Pleno que apoyan a Nagusi Nechea, 3 de ellos, los correspondientes al Partido Socialista, se presentaron a las elecciones y en un debate en la propia Nagusi Nechea, dijeron que en el Partido Socialista se había producido una reflexión y que fruto de esa reflexión habían cambiado su postura y que no apoyaban el derribo de la Nagusi Nechea y que eso era una línea roja, lo repitieron. Es más, incluso arremetieron contra vosotros diciendo que aquellos partidos que no estaban presentes en aquel debate, y el único erais vosotros, que ellos sabrían por qué eran. Por lo tanto, también podemos derivar que si estamos pensando simplemente en un sí o no derribo de la Nagusi Nechea, la mayoría de los votos o de los representantes a los partidos en función de sus propuestas están en contra. Porque vosotros os estáis apoyando en un cambio de postura que por otro lado era muy previsible, no tardó ni un mes en que la línea roja se volviese una línea azul. Entonces, cuando se utilizan determinados argumentos, es justo utilizarlos en consonancia. ¿Que los 5.000 socios de la Nagusi Nechea, de la Eibar Nagusi Nechea, no son 5.000? Bueno, es al ayuntamiento a quien le corresponde regularizar esa situación, entonces que lo haga, pero si mientras no lo haga, es el propio ayuntamiento o el propio equipo de gobierno quien reconoce el número de socios de esa asociación, porque, de hecho, las leyes así lo obligan al ayuntamiento también, a certificar que los datos que se presentan, las entidades que se relacionan con el ayuntamiento son ciertos. Si no lo hace, él sabrá por qué. Con lo cual, cuando se utilizan argumentos, es bueno utilizarlos todos. A partir de aquí, hablamos de lo que queráis. Podéis ganar las elecciones 20 veces, pero eso no os da la razón en todo. Ni nadie de lo que gana las elecciones os vota por todo. Ni a vosotros ni a nosotros, a nadie. O sea, a nadie. Si alguien lo tiene muy claro, ya está. Pero incluso nosotros podemos estar absolutamente equivocados. Lo admitimos. El barrio de Romo, la gente de Romo, lo que quiere es que se derribe la Nagusi Nechea. Lo admitimos. Pero lo que decimos es, vamos a preguntárselo. Es tan sencillo como eso. No vamos a decirles vamos a votar unas elecciones, vamos a preguntárselo. Porque los partidos que en este momento están apoyando la Nagusi Nechea, uno de ellos, el derribo de la Nagusi Nechea, uno de ellos se presentó justo con el planteamiento contrario. Con lo cual, lo más fácil es preguntárselo directamente. Y si estáis tan seguros, la pregunta es, ¿dónde está el miedo? Solo coincido contigo que no todos los que nos votan en unas elecciones a vosotros, a nosotros, están al 100% de acuerdo con el programa, pero es una elección personal de cada uno de ellos por qué toman esa decisión. Es lo único que comparto, y bueno, eso es cierto, ni los que os votan a vosotros, ni los que nos votan a nosotros, ni los que votan. O sea, el ciudadano y la ciudadana, en un momento dado, cuando tiene que tomar una decisión, hace sus valoraciones y tira para adelante. Pero en eso estoy de acuerdo, en lo único. Yo no tengo por qué defender el posicionamiento de ningún partido político después de unas elecciones, lo que haya dicho en su campaña electoral. No tengo que hacerlo. Ni del PSOE, ni de vosotros, nada. Pero sí sobre ese escenario quiero poner el punto y la observación en el otro hecho que lo has pasado muy por encima. Es cierto que nosotros no respondimos a la invitación que se realizó 2 días antes de las elecciones en los salones de Eibar Nagusi Nechea. Fuisteis todos los partidos políticos que se presentaron mayoritariamente en las elecciones, menos nosotros. Bien, eso es medir también y arriesgarnos de alguna forma y sondear y escuchar al barrio qué decisiones están tomando. 48 horas después de todos los que estuvisteis en aquella mesa que os presentabais a las elecciones con nosotros, los únicos que no acudimos, los únicos que mantuvimos silencio en esa jornada, el recuento de las elecciones nos otorga a nosotros 2 concejales más. 2 concejales más. Eso sin ir a esa reunión, que era pura campaña electoral para que cada uno cuente lo que quiere hacer con respecto a eso. El barrio de Romo y el barrio de Aguecho, sin decir nosotros ni mu, nos otorga 2 concejales más. Eso también es escuchar al barrio de Romo. Eskerrik asko. Solo un matiz. Yo no he criticado que no fuiseis a esa reunión. No. Lo que he dicho, que quien os criticó por no ir a esa reunión fue vuestro actual socio de gobierno, no nosotros.
Insisto. No has hablado de crítica, pero bueno. Bueno, Aquí nadie ha hablado de bueno, crítica. yo por matizar las cosas, porque no se habla de crítica, pero se dicen. No. Y dos no, concejales no. más, pero insisto, sobre el tema que nos ocupa, pues no teníais la mayoría absoluta. Ahora sí, antes. Bueno, pues nos la toma Vamos el a dar barrio. paso, vamos a dar paso. Gonzalo, has pedido la palabra. Sí, gracias. Nada, 30 segundos. Yo creo, siempre por la alusión, básicamente, yo creo que está explicado no una vez, ni dos, ni tres, suficientemente la postura del Partido Socialista respecto a este tema y a partir de, en el Pleno incluso, bastantes veces, y a partir de ahí, pues yo creo que debate sobre si lo que cuentan son los votos, los concejales, etcétera, etcétera, según en qué proyectos. Y en este foro, más allá de no sé si un pique personal, y perdonadme por esto, yo creo que el debate en sí no es demasiado productivo, en ese aspecto me refiero. Gracias. Gracias, Gonzalo. Carolina. Bueno, yo voy a evitar hablar del tema del debate que salió después de la pregunta, porque me interesa hablar del tema de la Nagusien, a pesar de que es verdad que creo que ha faltado un poco de altura en ciertas respuestas, que pueden ser unas cosas por discrepancias, pero bueno, creo que para referirse a la oposición se puede hacer de manera más elegante. Sin recordar tanto que hay un rodillo, pero creo que se puede hacer más elegante y debo decir que creo que esa elegancia sí la tienen más personas del PNV, porque no todo el tiempo nos están recordando eso todos los demás concejales, o sea que sí creo que ha faltado un poquito de altura en la forma de referirse a la oposición y pienso lo mismo si hubiera sido cualquier partido, la verdad. Pero bueno, volviendo al tema de la Nagusien Etxea, a nosotros al Elkarrekin Getxo, sí es verdad que nos pareció una auténtica barbaridad la forma en que se abordó el desalojo del edificio. O sea, creemos que no era... auténticas que no escucho. Barbaridad. Nos pareció una auténtica barbaridad la forma en que se abordó el desalojo del edificio. No veíamos necesario que, habiendo personas que estaban dentro con las llaves, se procediera a entrar haciendo agujeros, tirando las puertas y haciendo los destrozos que se hicieron. Hay fotos, hay imágenes que son las que nos han llegado a nosotras, y les han llegado también a muchas personas de la ciudadanía y del barrio. Creemos, y lo vamos a decir así, que realmente lo que se estaba haciendo más era un ejercicio de fuerza, no de demostrar fuerza, frente a la movilización ciudadana que se estaba dando ante la Nagusien. Sí es verdad que algunas de las preguntas que comentó Ivonne, nosotras también las habíamos registrado, teníamos una pregunta concreta sobre el escrito de Romo Visiric, y ya que se trató el tema, y para no volverlo a hablar después, porque creo que además hubo un debate que no merece la pena repetirse, sí es verdad que no sabemos, no me queda claro si se le dio respuesta al escrito de Romo Visiric, que eso sí lo preguntamos nosotras, digamos, por leer la pregunta, habíamos preguntado sobre el escrito de Romo Visiric, si se le dio una respuesta a este escrito y de qué forma. Ya nos habían contestado cuál fue la instalación del vallado, eso lo habéis respondido, pero también habíamos preguntado por las plazas de aparcamiento que se vieron limitadas por el vallado. Eso no se contestó antes, entonces nos gustaría conocerlo. Vale, pues sí, sí, creo que se da cuenta del desalojo, ¿no? Que he comentado algo de que había personas dentro. Arantxa lo ha explicado antes, lo ha comentado que no había personas dentro, no se encontraban. He dicho que habían personas cuando llegaron con con las llaves para dar acceso y se procedió a romper la puerta. No, creo que tienes cruzada la información, ¿eh? Creo que está... La información que nos dieron a nosotros. No, pues o te la han pasado mal, la has leído mal, o es el canal, vamos a decir, no ha sido lo suficientemente extenso a la hora de trasladarte la información, porque el 17 de agosto no había nadie, de allí con las llaves, ¿eh? O sea, y se registró el edificio absolutamente en sí nadie, para, de verdad, para corroborar eso de que no había nadie. Y respecto a las otras preguntas, atendemos ahora el escrito de las preguntas de H. Bildu que las va a contestar Íñigo. Del Elkarrekin Podemos. Sí, respecto a la Romo Visiric, como creo que todos sabéis, mi forma de actuar, todos los presidentes y presidentas de asociaciones de comerciantes y hosteleros de Getxo tienen mi contacto. Cuando llegué eso escrito, yo me puse en contacto con la presidenta Romo Visiric, he tenido un par de conversaciones y tendremos una reunión. Creo que es lo más acertado, porque bueno, ya hemos visto lo que suscita esas preocupaciones, etcétera, y tenemos una reunión personal que intentaremos que sea lo antes posible. Estamos viendo agenda porque no vienen varias personas y tenemos que cuadrar un poco las agendas, pero lo estamos coordinando así para tener una reunión personal para analizar sus preocupaciones y que podamos hablar tranquilamente. ¿Y el tema del número de plazas de aparcamiento que se quitaron?
El número de plazas, nos han estimado unas 10 plazas de aparcamiento, son las que están ocupadas por la valla, que como han explicado, pues es una valla que está incluida dentro de la licencia de todo lo que se va a realizar allí y que por seguridad, obviamente, pues tiene que estar instalada. Bueno, pues a manera de ruego solicitar que posterior a que se dé esa reunión se nos informe, bien sea en la comisión o en el foro de contraste, que también vamos a tener reunión, para que sepamos, o sea, citando en este caso lo del tema de Removisiric y qué afectación han podido sufrir los comerciantes con el tema del vallado, el subsitio policial, que también nos pareció bastante desproporcionado y demasiado para lo que era. Entonces sí nos gustaría saber cómo ha sido ese impacto, cómo lo recibieron y que lo abordemos en otro espacio. Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión, vamos a pasar al siguiente punto, el siguiente escrito, también presentado por EH Bildu, con el número de registro de entrada 27.744. Bai, sake plazari buruz. Areetako sake plazan aurki lanak egingo dituztela kontuan hartuta, bueno, hasiak dira ja, kezka sortu zaizkigu bertan dagoen horma irudiaren inguruan. Historia pizka bat egiteagatik, igual jendeak ez daki, Josemi Ibarretzek 1983an egindako horma irudia dugu hau. Eta zalantzarik gabe gure historia parte da. Horma irudia Erromuko artista honek bere ekimenez egin zuen, udalak andamioak eta pintura jarri zituen, gainera. Eta gainera, 2012 urtean, haize saria jaso zuen udalaren aldetik. Horrekin batera, Getxoko udalak egin zuen sake plazaren eraberritzaren inguruko parte hartze prozesuan, horma irudia mantentzaren aldeko eskaera nahiko eta desente egon ziren. Horiek horrela, honako galderak eta eskaerak ditugu. Udal gobernuari sake plazako horma irudia errespetatzea eta eraberritzea eskatzen diogu. Eta horrekin batera, horma irudiaren mantenuaren ardura har dezala. Eta orain galderak. Zer egin nahi du udal gobernuak? Udal gobernuak honen ardura hartuko du. Sake plazaren izena modu ofizialean aldatzea ere eskatzen dugu, beste eskaera. Eta geltoki plaza izan beharrean, sake plaza izendatuko duzue. Espero dut hemen erantzuna aurrekoak baino zuhorrago izatea eta ez hitz egitea hauteskundei buruz eta bai sake plazari buruz eta horma irudiari buruz. Vale, Mikel, eskerrik asko. Lo único por aclarar, deberíamos, esa medianera, esa fachada, no es de titularidad municipal, es de propiedad de la comunidad de vecinos de Ibaigane, del portal ese que está ahí, del 3.5 en concreto, pero sí entendemos, y también es de nuestro interés, pues hay un interés público para mejorar esa fachada, pues bueno, porque es una visual, pues es una fachada muy amplia y entendemos pues que tiene que estar en unas mejores condiciones de las que se encuentra ahora ese mural. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, debemos firmar un convenio específico en colaboración con los propietarios, con la comunidad de vecinos, para poder intervenir en la fachada, y no cabe duda que son los vecinos de la comunidad quienes tengan una mayor decisión en la intervención que se va a hacer y que aún está por determinar. Y respecto a lo del cambio del nombre de la Plaza de la Estación por Plaza del Ajedrez, pues bueno, los nombres de las calles y de las plazas es competencia de la alcaldía y, como saben, pues existe un compromiso con que sean dos los criterios que marquen o que denominen los espacios de Getxo. Por un lado, es los nombres de mujeres, ¿no?, en esa apuesta por la igualdad, o también el otro criterio son los nombres relacionados con la toponimia. De momento, pues, desde luego no tenemos intenciones de cambiar el nombre de la plaza. Bueno, beraz ulertzen dut kontaktuan zaudetela bertako bizikideekin eta helduko zariela sinatzera zeo zer. Akordio, bai. Carolina. Vale, bueno, primero decir que como en otra comisión anterior nosotras también hablamos de la necesidad de proteger este mural, o igual lo comentamos también en el marco del aula de cultura, sí decir que, bueno, que nos parece satisfactorio escuchar que se va a proceder a firmar un convenio con los vecinos y vecinos para que esto sea posible. Digamos que quedó un poco
la palabra no sé si preocupada, sino como un poco de incógnita frente a la frase de que la intervención está por determinar, porque no me queda claro. Creo que la intención del ayuntamiento es la conservación del mural, según lo que nos acabáis de comentar, pero con la intervención por determinar, digamos que sí se me ha quedado ahí como una inquietud, porque eso se puede rellenar con otra cosa. Entonces, sí, Con otra cosa es como, no, o sea, no es para no rellenarla con ninguna, o sea, intervención por determinar, pero en dirección a conservar el mural, entiendo. a conservar o a Exacto. dibujar otro mural o a ver lo que se hace en ese... Vuelvo a decir, la mayor decisión la tiene la comunidad de propietarios. Vale, entonces por eso lo quería aclarar. Es su pared, es su fachada. Y luego, con el tema del cambio de nombre que solicité a H. Bildu, que nos parece una buena idea, es sí comentar que, entendiendo que hay estos criterios, en Bilbao sí ha sucedido, por ejemplo, con el tema de la conocida antes como Campa de Panera, que ahora es la Campa de las Piedritas. El nombre de la Campa de las Piedritas se le cambió porque se le llamaba así, porque los niños decían que iban a jugar a la Campa de las Piedritas. Y por iniciativa municipal se le cambió el nombre para una cosa que se relacionaba con el entorno. Entonces creo que es factible, posible y analizable. Pues me parece bien, lícito, es vuestra opinión y habrá mucha otra gente que tenga la nostalgia de que ahí había una estación de las Arenas y una locomotora. O sea, es que al final eso son opiniones. Pero bueno, pasamos a la siguiente escrito y es presentado también por EH Bildu con el número de registro de entrada 27.751. Usategiko kafeteriaren egoeraren inguruko informazio eskatzera gatoz, 2021 urteko irailean hasi ziren Usategiko kafetegian kanpoko eraberitze lanak. Horiek horrela, egun eraberitze lanak zein egoeran dauden jakin nahi dugu. Honen harira orako galdera hauek ditugu. Kafetegiaren kanpoko eraberitze lanak zein egoeran daude gaur egun, ze aurreikuspen dago proiektu honen inguruan? Bueno, pues las obras de restitución de la envolvente ya están finalizadas y hay una resolución, la 3790/2022, que se aprueba la certificación final de la obra de rehabilitación de la envolvente y adecuación funcional de la cafetería Usategui. Y ahora, a continuación, con lo que se está trabajando en el Departamento de Patrimonio, se está elaborando las correspondientes pliegos para así iniciar la licitación. ¿Para cuándo? ¿Sois conscientes desde cuándo lleva cerrada esta cafetería? Digo, no sé, si os acordáis, porque claro, parece que no tiene fecha, pero es que esto se cerró antes de esta legislatura. Vale. Sí, Eduardo. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta sobre este mismo tema que no ha entrado en el orden del día, porque lo presentamos igual de la tarde. Sobre la misma cafetería, quiero recordar una moción que presentó este partido en el pleno en el que solicitábamos que durante las obras de trabajo de obras de ejecución de las obras del cafetería Usategui se iniciase en la preparación de los pliegos, que no se esperase al final para hacer los pliegos, que es lo que habéis hecho, porque sabíamos que iba a pasar esto. Se debatió en el pleno, el PNV no nos apoyó, pero sí recuerdo las palabras de Álvaro González, en las que se nos dijo que los pliegos estaban trabajando durante las obras de ejecución. Y es más, se iba a autorizar durante las obras de ejecución a los posibles licitadores a que entrasen dentro de las obras para poder ir diseñando, pues analizando el estado de lo que estaban haciendo y por aportar ideas a, imagínate, la instalación de la cafetera, de las máquinas, de las salidas de agua y tal. Eso se dijo en pleno por el señor Álvaro González a petición de este partido de que no pasase lo que ha pasado. Vemos que una vez más pues, el equipo de gobierno ha terminado las obras porque así se veían los pliegos, se veía bien claro como esto, ese decreto en el que se terminan las obras, se identifica, se veían en las informaciones que teníamos y los pliegos no se han presentado y nosotros preguntamos por qué no se ha cumplido lo que se dijo en ese pleno, que se iban a hacer los pliegos durante la ejecución de las obras, que esto nos va a llevar a un retraso de volver a tener la cafetería cerrada, pues ponemos otro año más. Entonces no entendemos por qué este retraso del ayuntamiento en hacer lo que se dijo en el pleno, que se votó en contra por su partido, pero lo dijo Álvaro González en concreto en el pleno, y por qué esta desidia, esta negligencia en que habéis dejado terminar las obras y ahora vamos a estar un año con las obras cerradas mientras hacéis los pliegos. Si esto va a deteriorar otra vez las instalaciones, no se entiende, no es de recibo y me gustaría una explicación. Como veis, Álvaro González no está aquí, entonces, bueno, tampoco sé cuáles son las palabras exactas en las que se debatió en ese pleno. Entiendo que no se va a dejar entrar dentro de un edificio mientras que se está en obras a ningún persona externa a lo que es las propias personas que estén trabajando en la rehabilitación.
Ahora igual sí puede ser el momento, una vez finalizada la restitución, una vez finalizada la reforma de esa cafetería, entiendo que sí puede ser, sí puede llegar ahora ese momento de que la gente antes de licitarlo o antes de sacar una oferta o de presentar una oferta pueda ver antes el espacio. Pero bueno, vuelvo a decir que no sé concretamente en qué se debatió, o si se llegó a llegar a algún acuerdo con ese tema, pero... No estoy de acuerdo. En obras, desde luego, no se va a dejar pasar a gente que no sea de la obra. Dijo Álvaro González en el pleno, delante de todos estamos ahí escuchando. Sí. Y ha pasado lo que anunciamos en aquella moción que presentamos, que se han terminado las obras y ahora van a quedar cerradas allí otro año hasta que saquen los pliegos, se adjudique, quedará desierto, volvemos a volver a tal, y vamos a estar 2 o 3 años sin cafetería Usategui, sin recursos para el ayuntamiento, porque eso da dinero, y sin que te preste un servicio a los vecinos, que es de lo que se trata. Yo tengo que analizarlo, ya lo siento. Sí, Carolina. Muy poco tiempo. Con el tema de Usategui a nosotras nos preocupa, además de pedir ligereza, ¿no?, con el tema de los pliegos, es de que luego las condiciones que impongan esos pliegos no sean imposibles para las personas que se vayan a presentar. Esto lo comentamos porque ya sabemos que se han hecho unas obras para resarcir los errores del anterior pliego, que quedaba desierto continuamente, pero que en esto, como nos da la sensación de que con la cafetería Usategui, después de tantas obras, puede que todavía nos pueda dar alguna otra sorpresa que no conozcamos. Entonces esperemos que si aparecen más sobrecostes, pues que se analice a quién le corresponden y no le vayan a caer directamente a los licitadores, para que no se desincentive, ¿no?, que la gente participe en la licitación. Muy bien, recogida la aportación. Siguiente escrito, presentado por EH Bildu y con el número de registro de entrada 27.784. Aurreko urtean hondakinen kontratuaren inguruan hainbat bilera izan genituen. Ekaineko lurraldeko batzordera kontratu honen luzapena ekarri zenuten, ondoren egin zen plenoan onartu zena. Horren inguruan gure iritzi argi eta garbi adierazi genuen, bai joan den ekaineko batzordean zein udalbatzan. Beraz ez gara luzatuko. Hori horrela, aipatzen dugun kontratuari buruz honako galderak ditugu. Jaso nahi dugun informazioa berez ekaineko batzordean eskatu genuena eta jaso ez duguna hauxe da. Kontratu hasi zenetik zenbat kexa edo salaketa jaso dira enpresak egiten duen lanaren kontra. Kexa hoien aurrean, zein izan da udalak abian jarri duen prozedura. Kexa edo salaketa hoietatik zenbat baztertu dira oinarririk ez zutelako. Salaketa edo kexa hoietatik zenbat baztertu dira ezin izan direlako frogatu. Salaketa edo kexa hoietatik zenbatek eragin du enpresaren kontrako zigorra. Zigor hori kontratuaren zein klausularen arabera ezarri zaion eta zenbatekoa izan da aipatu zigorra dirutan zein beste modutan. Salaketen ondorio zenbat hobekuntza prozedura abiatu diren eta hauek bete diren. Zein da salaketa edo kexa jasotzeko prozedura. Telefonoz jasotzen diren kexak kontuan hartzen dira eta sare sozialen bitartez jasotzen direna. Udal teknikariek hauek aintzat hartzen dute zer gertatzen den argitzeko asmoarekin. Soilik argitzea galdera hau erregistratu indugu, hau zein genuelako ekaineko batzordean eta plenoan, hori aktetan ikus daiteke, eta erantzunik eta informaziorik ez dugu jaso, baina erregistratu indugu. Bueno, vamos a entregar la documentación que en principio da respuesta a la primera de las preguntas, no desde que comenzó el contrato, porque desde que comenzó el contrato hasta 2017 no hay un registro específico separado del servicio, sino uno genérico que va en los informes de AQS, que ahora explico. No tengo todo, si queréis. Vale. Bueno, como información general, os trasladamos de este tema de esos quejas y sugerencias. En el grupo de trabajo para la gestión de los residuos es uno de los documentos de las hojas que se facilita cada vez que hay reunión. Os entrego el último que se entregó, que es del año pasado, y que recoge las quejas hasta 2021 incluidas. Por un lado está el total de avisos, quejas y sugerencias en la tabla de la izquierda, y por otro está las quejas en concreto desde los años 18 hasta el 21, que es el periodo en el que iniciamos el nuevo sistema, donde sobre el soporte general de avisos, quejas y sugerencias del ayuntamiento, que contemplaba históricamente 3 motivos, que eran relacionados con la limpieza y con la recogida exclusivamente, a un despliegue de 23 motivos diferentes
para clasificar los avisos y quejas y sugerencias del servicio. Esa es la primera hoja, os la hemos trasladado de nuevo, ya la disponéis porque tenéis un representante en su grupo de trabajo. Si vais a la segunda, tenéis el despliegue año por año de los avisos, quejas y sugerencias desde el 18, 19, 20 y 21. Sin más, es el mismo desplegado, es decir, con más información. Y si vais a la tercera hoja, es el registro de los de este año, de 2022, que no aparecían en las tablas anteriores, donde está el detalle y el comparativo en evolución desde el año 2018 hasta el año 2022, ¿vale? De enero a agosto. Como es mucha la información, simplemente, bueno, pues ahí queda recogida. Y pues, sobre ellos, cuando queráis, podemos comentar lo que consideréis. Bueno, en el escrito habláis de quejas y denuncias. Denuncias como tales es otra cosa. No sabemos exactamente a qué os referís con denuncias, si os lo relacionáis directamente con las quejas o es un concepto distinto. Porque una denuncia es ante algún incumplimiento, alguien que denuncia algo para que se haga, en su caso, la apertura del correspondiente expediente. Denuncias como tales, en caso de ser recibidas, se deberían tramitar del servicio y se contrastarían desde la propia unidad, evidentemente, con la contrata, para pedir las explicaciones que considere y poder actuar en consecuencia con apertura de los expedientes. No nos consta a día de hoy ninguna denuncia como tal, más allá de escritos de los representantes de los trabajadores que en algún caso incluso han sido trasladadas por algún grupo político municipal a lo largo de la vigencia de este contrato. Como decimos, desde 2017 se hace un despliegue específico para el registro y mejor conocimiento de la opinión ciudadana sobre estos servicios, con los 23 motivos que aparecen en las tablas que os hemos facilitado, que hacen posible un mejor seguimiento y una orientación en las medidas a implementar para las mejoras del plan que se presenta más o menos anualmente al grupo de trabajo con las acciones a implementar para ir adecuando los servicios a las demandas ciudadanas. Con respecto a cómo se registran, bueno, hay un doble sistema. Uno es por la web municipal, por AQS, otro es por la web de la propia UTE, que se creó en 2017, que es Infocity, como sabéis. Luego están el registro de llamadas telefónicas, que también puede ser llamada al ayuntamiento o llamada al propio servicio. En cualquier caso, las llamadas telefónicas se escriben y se trasladan al departamento para dar respuesta. Los avisos, en principio, no generan respuesta escrita, sino simplemente se atienden, y lo que sí genera respuesta escrita son las quejas y sugerencias. Quejas muchas veces relacionadas con temas más conceptuales o generales y no relacionadas pues con incumplimientos de la actividad en el día a día. Pues hablo, pues en este momento, pues los problemas son la ubicación de los contenedores o heces de perros o cuestiones más genéricas, ¿no? Eso se atiende, se estudia, se analiza y se van buscando salidas. Y ya digo, las quejas se atienden, las quejas y sugerencias se responden por escrito en principio. Todas. Con respecto a las redes sociales, son filtradas desde el área de comunicación, pero no forman parte de estos registros del sistema de AQS. Nos llegan y normalmente lo que se dice desde comunicación es que se ha trasladado al área lo que se recibe desde las redes sociales. ¿Cuántas quejas o denuncias han sido rechazadas por carecen de fundamento? Ese dato no lo tenemos, no trabajamos desde ese punto. O sea, lo que hacemos es responder la queja individual y las vamos agrupando para dar respuestas desde el servicio mediante planes de implementación del mismo para su mejora, ¿vale? Ese es el sistema. Entonces, el dato concreto que nos pedís, no disponemos. El sistema a día de hoy, aunque futuro esperamos poder implementarlo, no nos da ese dato, porque no es una tabla... no es un soporte informático que nos permita sacar ese dato. ¿Cuántas han dado lugar a sanciones contra la empresa? Es decir, aquí los AQS en principio no generan inicio de expediente que pueda ser motivo de sanción a la empresa, ¿vale? La sanción a la empresa viene desde la propia inspección que hace el área de la prestación de los servicios y entonces... bueno, pues a día de hoy sí podremos comentaros en relación a
derivadas de inspección, expedientes entre comillas abiertos con respecto a las facturas que pasa la empresa, pues el año pasado, en 2021, tenemos de enero a junio abiertas 6 incidencias por falta de cobertura de ciertos puestos de trabajo durante ciertas fechas, que dieron lugar a un abono a favor del ayuntamiento por parte de la empresa de 52.877,26 euros. Evidentemente, estos incumplimientos pueden ser objeto de... ¿Cuánto fue la cantidad? El total fueron 52.877,26 de enero a junio del 2021. Esto puede dar lugar luego a las sanciones motivo de infracción. Es decir, por un lado están los abonos por no prestación del servicio y por otro lado, en su caso, ese sería la imposición de sanciones, que eso corresponde al área de contratación. Además de ellos, como sabéis, en el artículo 21 del pliego de condiciones técnicas, dentro del plan de recogida y separación selectiva que tenía que presentar la empresa al objeto de cumplir el 50% de separación selectiva, había una penalización caso de incumplimiento de los objetivos marcados anualmente por la propia oferta que presentaba la empresa. Fruto de ese incumplimiento, en los meses de enero y febrero de este año 2022 se han hecho 2 abonos a favor del ayuntamiento por importe total de 176.294,64 euros. Y yo creo que en principio hemos dado respuesta a todo. No obstante, como es bastante documentación, por supuesto que cuando queráis, pues aclaramos algunos puntos. Sí. Sí, bueno, te agradecemos la información, pero también hay una parte de las quejas que has dicho, por ejemplo, que las AQS no generan inicios de expediente sancionador. Entiendo que por sí solas las AQS no pueden generar un inicio de expediente sancionador, pero sí pueden ser indicios para iniciar una inspección que pueda degenerar o no en un inicio de expediente sancionador. Lo que nos interesa, y de esto hemos hablado un poco aquí ahora mismo, es cierto que los trabajadores han hecho una buena retahíla de denuncias sobre incumplimientos de la empresa, incumplimientos respecto a las cláusulas de prestación de servicio que estaban establecidas. Entonces, nos interesan esos datos. Es decir, lo que denuncian los trabajadores se ha comprobado si es cierto o no es cierto, se inicia un expediente sancionador, los trabajadores denuncian que salen menos vehículos de los que tienen que salir, que no se cubren los fines de semana, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supone incumplimientos de las cláusulas del contrato. En este ayuntamiento siempre se nos ha dicho que si bien tal vez la potestad sancionadora en los contratos sea del área de contratación, quien debe vigilar el correcto cumplimiento del contrato es el área correspondiente. Entonces, si no lo tenéis ahora, no lo tenéis ahora, pero sí que nos interesa saber esas quejas que han hecho los trabajadores, que las han hecho por escrito y que estamos seguros que las tenéis, si eso ha generado algún tipo de inspección, si hay algún tipo de sanción, porque al final lo que nos estáis hablando son de que en el 2022 a la empresa se le han impuesto sanciones aproximadamente por 230.000 euros, más o menos. 2 de 52.877 por no prestación del servicio. No prestación del servicio entendemos que es, bueno, había gente. No sé en este momento, no me lo sé, si la no prestación del servicio para lo que se ha establecido el contrato genera o es un incumplimiento del contrato. Y luego otra sanción de sanción o compensación, o como se quiera llamar, de 176.294,64 por incumplimiento de objetivos. Incumplimiento de objetivos, evidentemente, puede tener muchos motivos, pero bueno, lo que queremos saber es a la empresa no se le han impuesto más sanciones, todas las quejas que se generan, porque claro, aquí pone, no sé, quejas, orines perros. Entiendo cuál es la queja del orín perro. Ahora, hierbas, recogida en sedes vía pública. Hay una serie de cosas que inician inspecciones, no inician inspecciones,
las quejas de los trabajadores y trabajadoras, bueno, en este caso son casi todos trabajadores, se han tenido en cuenta. Eso es lo que nos interesa, el grado de cumplimiento, o dicho de otra forma, el grado de cumplimiento de la empresa del contrato está acreditado por el área o se tiene conocimiento de que es necesario un mayor grado de cumplimiento y la mayoría de quejas y acusaciones que se vierten contra la empresa son sin fundamento o con fundamento. No sé si me explico bien porque creo que al final me lía un poco. Evidentemente no es fácil en este caso haberte entendido, pero una cosa es el sistema puesto para que la ciudadanía nos traslade sus avisos, quejas y sugerencias del servicio, y eso es una cosa, y tiene un recorrido. Evidentemente hay quejas que pueden generar en la inspección interna del área para controlar los servicios alguna iniciativa, es decir, a ver qué está pasando aquí, ¿vale? Pero eso es una cosa. Lo que, o sea, digamos, incumplimientos deben derivarse de otros motivos, es decir, de algo que tú puedas acreditar en un momento determinado. Entonces, lo que se ha podido acreditar respecto a incumplimientos es lo que te digo, de falta de personal ciertos días durante los meses de enero a junio de 2021 que han dado lugar a estos abonos. Si eso luego es un incumplimiento sancionable, no corresponde al área, sino el área simplemente ha detectado esto, ha dicho a la empresa, esto no te lo vamos a pagar, y como ya te lo hemos pagado, porque a veces bueno, pues en su momento se dio visto una factura y luego a la inspección pues se ve que esto no se había cumplido del todo, se hace el abono por parte de la empresa, ¿vale? Entonces, con respecto, es que yo quiero separar lo que es lo que pone de manifiesto, en este caso, los representantes de los trabajadores. Yo no recuerdo el último escrito, sí creo que sería bueno desempolvarlo, no me acuerdo de qué fecha fue. En su día siempre se da traslado a la empresa para que responda ante esos posibles incumplimientos manifestados por la representación de los trabajadores y, en principio, si no hay acciones posteriores es porque se entiende que hay discrepancias y que el área no puede acreditar esos incumplimientos, ¿vale? Que son cosas distintas, porque para sancionar hay que acreditar, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que está acreditado, ya te digo, es lo que hemos podido acreditar y esto está abonado. Que dé lugar luego a sanción o no, bueno, será la tramitación donde cada uno defenderá sus posturas. Y eso es lo que te puedo decir. No sé exactamente a qué escrito referís con respecto a la representación legal de los trabajadores, pero si la aclaramos, pues la miramos y veremos si ha dado lugar a respuesta interna interior o no. Pero sinceramente, lo hemos mirado y ni el responsable del servicio ni yo no nos acordamos de la fecha del último escrito, pero formalmente es de hace bastante tiempo. Otra cosa es que haya habido manifestaciones, ¿vale? Pero escritos creo que... Yo me acuerdo del escrito que han manejado los trabajadores justo antes del verano. En cualquier caso, por aclarar el contexto en el que hacemos todo esta pregunta. Nos interesa, y lo dijimos, nos interesa saber cuál es el grado de cumplimiento de la empresa respecto del contrato. Evidentemente, hay quejas de la gente de Guecho que algunas derivarán en que sí se está produciendo un incumplimiento de contrato y otras podrán generarse porque la gente tiene unas expectativas X que no se corresponden con lo que está firmado el contrato y no hay ninguna responsabilidad de la empresa, por poner un ejemplo. Ahora, sí que hay dos quejas de los trabajadores que entendemos que son fáciles de acreditar y que no sabemos si se ha previsto, pero de las que se habló públicamente justo antes de verano. Una era que la empresa había modificado 3 vehículos y que esos vehículos no tenían el correspondiente permiso de industria o de quien tenga que darle el permiso, que no me lo sé ahora, para circular y que aún así estaban circulando. Esa era una de las denuncias que hacían los trabajadores. Y la otra de las denuncias es que tenían que salir, si no me equivoco, eran 2 vehículos de, no sé si era de riego, de algo, 2 vehículos durante el fin de semana y solo salía uno, porque uno siempre estaba averiado. Esa es otra denuncia o queja de los trabajadores. Buscaremos las quejas de los trabajadores y las presentaremos una tras otra para que se nos diga qué respuesta o que se constate si eso es cierto o no es cierto, porque entendemos que esas dos cosas sí suponen un incumplimiento de contrato. La utilización de vehículos que no cumplen con las respectivas autorizaciones de industria o de quien sea pertinente, y por otro lado, el hecho de que tengan que hacer una ronda con 2 vehículos y la hagan con uno. Entonces, el contexto es ese. Evidentemente, una cosa es el procedimiento de respuesta a la ciudadanía y otra cosa es el procedimiento de control del contrato. Y eso es lo que nos interesa saber. Pero esos 2 procedimientos se unen y están íntimamente relacionados.
Luego, si os parece que damos, miremos ese escrito y no tenemos conciencia de que haya sido presentado, pero bueno, si lo tenéis, lo compartimos y vemos. Bueno, sobre este asunto, Carolina, adelante. Bueno, preguntar por dos cosas, ya que tiene que ver también con el tema de los pliegos. Sé que tenemos una reunión pendiente, pero por un lado, ¿cuándo tiene previsto convocarse reunión del grupo de residuos? Porque entiendo que se tendrá que hablar con ellos de los pliegos, incluso también, ¿no?, de las AQS y estas cosas. Y luego, si sabemos plazos para el tema de los pliegos, si hay alguna fecha o calendarización, alguna cosa. Bueno, como os comentaría, está remitido esa contratación, ahora vendrán los ajustes especialmente relacionados con temas jurídicos que les afecten. Habrá una última redacción adaptada a esas sugerencias desde el área de contratación, pero en este momento no te puedo decir si es octubre, noviembre, es decir, en este momento están trabajando y sé que están afinando el texto definitivo de pliegos técnicos y pliegos administrativos. Vamos, esperemos que en octubre veamos. Lo del grupo de residuos convocaremos, sí. Lo que pasa que en este momento tampoco, es decir, lo vinculamos, como sabéis, un poco al día del Foro de Medio Ambiente, entonces la lógica es que... pero queríamos también ir a ese grupo ya con unos pliegos definidos, es decir, que no luego sufran variaciones. Bueno, pues el último escrito, vamos con el último escrito presentado por Elkarrekin Podemos, con el registro de entrada 27.785. La primera pregunta la damos por contestada. La retiramos porque ya está contestada. Vamos para la segunda entonces, Carolina. Es sobre zonas de esparcimiento canino, concretamente la del Puerto Viejo. Vecinas y vecinos de la zona se han quejado de que de la limpieza y habilitación de esta zona. Dicen que no está en buenas condiciones debido a la presencia de basura y escombros. Por ello nos gustaría saber, ¿se tiene previsto o se ha hecho algún tipo de actuación para acondicionar esta zona? Y por otra parte, hemos recibido quejas de desborde en las papeleras de la zona de esparcimiento, concretamente de la zona de Aiboa. ¿Se tenía constancia de esto y si está prevista la instalación de algunas papeleras más en estas zonas? Bueno, muy brevemente, con respecto a lo que decís del Puerto Viejo de escombros, desconocemos a qué os referís, sinceramente. Lo que sí, evidentemente, es una zona intensamente utilizada en este último periodo y nos está exigiendo un esfuerzo importante de limpieza pues prácticamente todos los fines de semana. No sabemos, porque tampoco tenemos eso que decir, no sabemos a qué escritos os referís en concreto, ¿vale? Con respecto a Aiboa, evidentemente hubo una semana donde hubo, debido bueno, pues a que el operario de zona no la controlaba porque era una sustitución de verano, hubo algunos días que se produjeron desbordes, pero que se subsanaron y creo que desde la primera semana de agosto, bueno, yo creo que solo llegó un escrito por redes sociales y está subsanado, vamos, se subsanó de manera inmediata. Quiero decir que no... y evidentemente si hacen falta más papeleras, se recolocarán papeleras de las 1.400 que tenemos en el municipio, pero no se han detectado necesidades especiales en la zona de Aiboa. Vale, por matizar, el escrito nos referíamos a lo de Aiboa, no tanto a lo del Puerto Viejo, pero sí es verdad que desconozco si en este momento no está, o sea, porque personalmente yo sí vi unos cascotes similares a lo que puede ser hormigón por la zona, entre las hierbas, y posteriormente algunos vecinos nos han comentado de que da la sensación de que hay gente que lo utiliza de escombrera, básicamente, ¿no? Entonces, para que se ponga un poquito de atención, no a nivel macro, pero bueno, que van llevando cosas. Y bueno, agradecemos que se tenga en cuenta la sugerencia de mirar si se necesitan más papeleras en estas zonas. Pero no hemos detectado escombros, quiero decir, no sé a qué referís, me gustaría que nos dijerais, porque vale, pues se pasa todos los días. Pasaré imagen, exactamente. La siguiente, Carolina. Por favor. Sobre el humedal de Bolúe, ¿en qué punto se encuentra el proceso de descolmatación de la balsa 1 del humedal? ¿En qué situación se encuentra actualmente y cómo le ha impactado las olas de calor y en general la falta de lluvia de este verano? También, muy brevemente, como sabéis, la competencia aquí es de URA. Sabéis que había presentado un proyecto a la Diputación. Se ha dado una autorización parcial en abril, donde hay una parte que discrepan en cuanto a la forma de actuar y es cómo hacer que la balsa 1 vuelva a tener agua, le llegue agua de manera natural, por decirlo en términos, y sabemos, están en conversaciones entre URA y Diputación, porque tienen que ajustar
esa parte de la actuación a la petición del Departamento de Diputación, ¿vale? Esperamos que ejecuten antes de la próxima periodo de freza del pez espinoso, que como sabéis empieza en marzo del 22. Bueno, por comentar, sabíamos que aquí habíamos tenido una serie de avances porque entendíamos que había estas discrepancias con URA, no era una cosa nueva de hoy, sino que ya se habían dado entre URA y Diputación. Sabíamos que desde el Ayuntamiento se había solicitado esa descolmatación y que estabais pendientes de eso, pero teníamos entendido que esto pues ya había habido una reunión entre las tres partes y que esto había avanzado, y la última noticia que teníamos era que en Diputación ya se estaba esperando el proyecto de URA. Con la respuesta pues me da la sensación que volvemos a la casilla de salida, que fue la discrepancia entre URA y la Diputación para ver cómo se hacía la descolmatación. Entonces me preocupa porque siento que a pesar de que en pleno ya también se habló de que estábamos todos de acuerdo con que este proceso se llevara adelante, y en serio yo estoy convencida que desde el equipo de gobierno también quieren que esta descolmatación se realice, pero la sensación es que volvemos a lo mismo que el año pasado. Bueno, hay una diferencia, que ya hay un proyecto. Fruto de esas conversaciones en septiembre del 21, URA adaptó el proyecto, lo presentó en noviembre, si no recuerdo mal. URA, la Diputación, el Departamento de Sostenibilidad, respondió en abril, informó en abril, donde parte del proyecto, lo que es la pura descolmatación de la balsa por 50 centímetros de profundidad, está autorizado. Y te digo que queda una parte que tienen que ajustarla, porque el sistema de entrada de agua que proponía URA en su último proyecto, Diputación dice que debe adaptarlo debido a las condiciones del pez espinoso en el arroyo Garrañasubi. Pero no, es que no. O sea, y luego la ejecución de obra se va a realizar desde la empresa pública Traxa, según nos ha informado URA, con lo cual entendemos que realizado ese ajuste de la entrada de agua, se ejecuta directamente, ¿vale? No estamos como hace, afortunadamente creemos sinceramente que no estamos como hace un año. Vale, por último, no sé si hay una evaluación sobre el impacto de las olas de calor y la falta de lluvia. ¿Esto lo tenemos que esperar a que URA lo diga, lo publique o lo comente? Sí, nosotros hacemos seguimiento de flora y fauna, pero no somos competentes, es decir, las valoraciones no nos corresponden como ayuntamiento. Paso a la siguiente pregunta. Pasa a la siguiente pregunta, por favor. Es sobre una denuncia sobre un vertido no canalizado que realizó una vecina en el edificio de aguas municipales del ayuntamiento en Alangos. Denunciaba la vecina que se vertía una sustancia jabonosa al entorno que al parecer no estaba canalizada a un pozo séptico. Aunque según sabemos esta avería concreta ya ha sido solucionada, nos gustaría conocer qué estaba ocurriendo y por qué se esperó a que presentara una queja una ciudadana para solventarlo y nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando y qué consecuencias tuvo esta avería. Bueno, por lo que me comentan las brigadas ha sido un tema puntual y en el momento en que no se tiene claro el motivo ha podido ser igual alguno. Bueno, pues que comentaba que se ha tratado de un tema, de un incidente puntual, que no se tiene muy claro cuál es el origen, que puede ser que igual alguna tubería ha sido algún rebose y la ha utilizado esa tubería como aliviadero, pero que en el momento en que se tuvo conocimiento pues se subsanó y no ha vuelto a ocurrir. Así que no hay mucho más. Siguiente pregunta, el tema de la OTA. De la OTA, sí. Hasta el 18 de septiembre la ciudadanía tenía posibilidad de presentar alegaciones para modificar las normas de estacionamiento regulado en Guecho. A raíz de esto nos gustaría conocer cuántas alegaciones se han recibido y qué se solicitó en las mismas o solicita la ciudadanía, qué balance hace el área sobre la implementación de la nueva OTA hasta el momento, qué quejas y propuestas ciudadanas se han recibido al respecto, se plantean posibles modificaciones y ampliaciones de zonas, se ha solucionado el tema de la tarjeta OTA para furgonetas de reparto y si se ha retirado ya todas las antiguas máquinas de OTA. Bueno, pues como bien has dicho, el plazo acaba de finalizar el día 18, fue el lunes pasado, o sea, el mismo lunes de esta semana. Todavía no tenemos todas las aportaciones, porque vienen por diferentes vías. Lo que sí me consta es que ha habido alrededor de unas 40 presentadas telemáticamente y ahora pues los servicios lo que tendrán que hacer es analizarlas, leerlas y entonces en cuanto se tengan
respuestas, si se hayan tomado pues algunas nuevas medidas de nuevas implantaciones o lo que sea, pues se dará constancia, pero mientras tanto es que no puedo deciros mucho más. Espero que para la próxima comisión lo tendremos todo más determinado. Pues queda pendiente para entonces. Y lo de las máquinas de OTA, ¿sí podemos saber si se han retirado ya todas las máquinas antiguas? Creo que ya no queda ninguna en el espacio público, pero no me la han sabido decir todo al 100%, pero no quedan. O sea, por lo menos en el entorno en el que me muevo yo no las he visto. Y en Eriaga no había, lo único que igual en la zona de Algorta, creo que tampoco. No hay. La siguiente pregunta es sobre la limpieza de paellas. ¿Qué balance se hace desde el área sobre el dispositivo de limpieza tras la celebración de la fiesta de paellas y sus resultados? Josep. Bueno, muy brevemente, os pasaremos el cuadro, pero como toneladas, deciros que en 2017 hubo 169 toneladas recogidas, en 2018 174, en 2019 181 y este año 138. Como sabéis, se tomaron varias medidas, tanto con respecto a proteger la zona que desde Medio Ambiente se considera que tiene especial valor, que es la zona del Pinar. Ha dado sus resultados, de hecho allí no hubo ninguna actividad que generara ninguna distorsión. Y con respecto al sistema de recogida, bueno, pues felicitarnos porque hemos abierto un canal de comunicación con las cuadrillas de cara a que participen el día después o los días siguientes en la recogida selectiva. Como sabéis, este año ya hubo unas cuantas que acudieron y nos facilitaron y colaboraron en la labor. También hemos cambiado el sistema de recogida, con lo cual primero se hizo la recogida selectiva de envases, papel, vidrio, antes de tirar las casetas que quedaban ahí, para luego retirar la madera y el escombro. También se pusieron islas, y se hizo una recogida selectiva este año. De los 138 toneladas que os he comentado, pues madera fueron 93, escombro 8,6, voluminosos 1,12, frigoríficos media tonelada, vidrio 11 toneladas, envase 5 toneladas y papel y cartón 2. Y lo que llamamos resto, es decir, no selectivo, fueron 16,84 toneladas. Entonces, bueno, pues nuestro balance es, la verdad es que muy positivo con respecto a anteriores ediciones. Vale, Carolina, continúa, por favor. En el mes de abril, el Ayuntamiento puso en marcha una aplicación para intentar desatascar la concesión de licencias de obras menores en la Oficina de Urbanismo. Nos gustaría conocer qué resultados ha dado esta medida y si ha contribuido a solventar el atasco administrativo existente. Sí o no. Sí, como comentas, el programa empezó en marzo, el pasado marzo. Se abrió la posibilidad de presentar la comunicación previa de obras o actividades de forma presencial en las oficinas del área de planeamiento, gestión y disciplina urbanística, es decir, nada más en Santa Clara, a mano derecha en la mesa sala, y 2 administrativos diariamente recibiendo presencialmente. Sí quería hacer alguna apreciación porque sí que hemos dicho que es una aplicación informática, pero bueno, lo que viene a ser un programa informático de la casa. Es un programa informático de la casa que se ha realizado en coordinación con las unidades de disciplina urbanística, gestión tributaria y, como no puede ser de otra manera, con el apoyo directo de la Unidad de Tecnologías, Información y Comunicaciones del Ayuntamiento. Es decir, una app, cuando dices una app, es un programa informático que lo que permite es aunar, resolver urbanísticamente y en la parte de tributaria en el mismo momento la comunicación previa, ¿no? Entonces, efectivamente empezamos en marzo. Al día de ayer se habían dado más de 500 citas presenciales, y 420 expedientes que se habían resuelto en el momento, tanto en la parte urbanística como en la parte de gestión tributaria. Es decir, que se van con la toma de razón de la comunicación previa y con la autoliquidación, con lo cual el bagaje pues es muy positivo, no solamente en urbanismo, sino también en el Departamento de Gestión Tributaria, porque hemos quitado ese atasco de los 420 expedientes al día de ayer, que el ciudadano o la ciudadana pues se lo podía llevar en un momento a casa y actuar de forma rápida. Esos 420 expedientes resueltos al día de ayer pues son menos expedientes que pasan de esa puerta hacia adelante y hacia otros edificios, otros departamentos del Ayuntamiento. Vale. Gracias por la respuesta. Continuamos, Paso Carolina. a la siguiente. Bueno, esta pregunta se derivó de la comisión que tuvimos del PGU
solicitamos que nos faciliten las cuentas de resultados sobre la variación del PMS en los últimos 5 años. Vale, bueno, contesto lo que me han dicho desde el Departamento de Patrimonio. Me dicen que esos datos los tenéis, las variaciones de recursos afectados al patrimonio municipal del suelo se facilitan con el cierre del inventario. En cuanto a los datos referentes del ejercicio 2021, está pendiente realizar el cierre del inventario y se facilitará cuando se realice dicho cierre. Y no obstante, se os van a remitir los datos solicitados, la comisión, pues como habitualmente solemos mandarlo por mail, ¿vale? Cuando se manda alguna información o alguna que se solicita desde aquí, de las comisiones. Siguiente pregunta. Bueno, está contestada. Ya está contestada. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. La siguiente es sobre el edificio de la Plaza de la Estación. Se ha hecho, de la estación de Neguri en este caso, se ha hecho público que la adjudicación de este inmueble por parte de Euskaltrenbide Sarea ha quedado desierta, al parecer porque la licitación incluye hacerse cargo de los costes de la reforma interior. Sobre esto nos gustaría saber si el ayuntamiento se plantea instar a Euskaltrenbide Sarea a hacerse cargo de la reforma interior o a plantear algún tipo de solución para que este inmueble no se quede en desuso. Íñigo, por favor. Ahí. Bueno, la palabra instar, bueno, primero hay que dejar claro, creo que ya lo hemos hablado, que la estación de Neguri, la antigua estación de Neguri, pues es propiedad de ETS, y que nosotros sí que es verdad que de disciplina urbanística sí le requerimos cuando hubo un peligro a la vía pública por el estado en el que estaba. Ahí sí hubo un requerimiento y empezamos a tener unas relaciones con ellos. Ellos realizaron la obra. Lo que es instar, nosotros a otra administración que tiene esa propiedad no lo podemos instar, no es la palabra adecuada. Sí que tenemos relación con ellos, pues para hacer la citación nos hicieron varias preguntas, pues nos preguntan por la ordenanza de terrazas, por ejemplo, para hacerlo de forma parecida en el barrio, etcétera, pero no, la palabra instar no cabe, ¿no, Isabel? Creo que instarles no tenemos nosotros una capacidad de obligarles a hacer una obra, si es lo que estás... Usamos la palabra instar, pero puede ser requerir, solicitar, pedir, preguntar, cualquier sinónimo, bueno, comentar, yo creo que pegarles un toque, ¿no? Bueno, cualquier cosa que se pueda hacer. Bueno, a lo que voy es que a nosotros lo que nos preocupa es que nos parece una pena haber visto esta noticia de que se ha quedado desierta esta licitación, porque creo que todos nos alegramos muchísimo cuando vimos que la obra de la estación se había hecho y que el edificio estaba en mejores condiciones, y que ahora empecemos a entrar en un bucle de que hay licitaciones y no se adjudica para ningún tipo de local. Creo que sería una pena para el municipio, ¿no? y concretamente para este inmueble. Entonces sí quisiéramos que, y me voy a apuntar que pongo requerir o pedir, o la palabra que sea, que desde el ayuntamiento, bueno, se ponga, sé que estaréis interesados, que se ponga el foco y que con quien sea, en este caso con Euskaltrenbide Sarea, se hable para que revisen la licitación y no, vamos, que no pidan condiciones que luego no vaya a asumir ningún licitador. Bueno, nosotros, como hicimos el anterior, cuando estaban preparando la licitación, colaboramos con ellos para dar comunicación de todas sus licitaciones y hablaremos con ellos. Aunque quería dejar claro que desde disciplina o desde promoción económica, que me tocaría en ambos lados, pues no podemos forzarles a hacerle a una administración que es propietaria de ese inmueble, en el cual nosotros tenemos una vía abierta para colaborar, y bueno, pues hablaremos con ellos, porque supongo que después de quedar desierta, pues ellos tomarán las medidas oportunas. Son los más interesados por haber hecho esa inversión en que ese inmueble pues tenga un uso. Vale, pues con esto ya hemos terminado, ¿verdad? Que ya la otra pregunta está contestada. Vale. ¿Alguna cuestión de los miembros del Consejo? Sí. De la comisión, perdón. Yo tengo dos preguntas rápidas. Una primera sobre el chiringuito de la playa de Barinache, La Salvaje, la zona de Chotarra, que se abrieron licitaciones para este verano 2022. No se ha, como hemos visto, no hay chiringuito en la playa de La Salvaje, no ha habido. El contrato era para 2 años, 22 y 23, con una prórroga. Vimos que en el 18 de agosto se abrió el pliego, pero no se produjo la adjudicación. No sabemos el motivo por el cual, pues en esa fecha de agosto se quedó el tema en el aire y acabó el verano y no hay chiringuito. Yo no sé, porque el contrato era para exactamente a más 2022-2023. Podía haber puesto desde que se firmase el contrato. El que vaya a cogerlo, pues ya ha perdido un año del contrato. Esa es la primera. Y la otra sobre el molino de Aizarrota, que también teníamos una pregunta por escrito en la comisión que no entró, pero bueno, hemos leído en prensa que se ha abierto la licitación después de 20 semanas cerrada
desde que se dijo que se van a sacar los pliegos, pues bueno, me gustaría, los pliegos los veo en el programa de licitación, pero me gustaría saber cómo los informes que tenéis por los cuales habéis llegado a la conclusión de que 5.000 euros al mes es una cantidad adecuada para solicitar por el molino. Hemos visto en alguna otra comisión que se hacen unos informes previos por alguna asesoría o por alguna contrata externa en el que se dice que calculan los costes de lo que puede costar eso y se llega a una cantidad. Visto los antecedentes que tiene este ayuntamiento de que todos los pliegos que sacáis con un precio se quedan desiertos porque pedís más de lo que el mercado está dispuesto a ofrecer, pues me gustaría, eso no está en los pliegos que están colgados en la web, ver ese informe que tendréis en el que habéis llegado a la conclusión de que 5.000 euros al mes es una cantidad correcta para una rota, porque me temo que se va a volver a quedar desierto y va a pasar como con todo lo que lleváis a cabo vosotros. Gracias. Bueno, pues a las dos preguntas yo no tengo las respuestas. Sí. Con respecto al chiringuito de Marinache, el 16 de septiembre se abrió el sobre 3, el de propuesta económica, y está en elaboración la propuesta de adjudicación, y evidentemente para este año no. O sea, quiere decir, será para el año que viene, y como tú dices, sí es verdad que en vez de se debía haber puesto 2 años, en vez de años. Pero bueno, en esa situación está. ¿Es sobre este tema? Sí, sí. Lo que no entiendo es que el 16 de septiembre o que el 18 de agosto se esté en tramitación de la adjudicación del chiringuito de la playa para el 2022. Es como, no sé, es que no se me ocurre el ejemplo y sí que querría saber los motivos. Porque, hombre, si esto es así, yo os recomendaría que empecéis a tramitar los chiringuitos del 2026, por si acaso. Entonces, no sé, ¿cuál es el motivo de esto? Recojo la sugerencia y con respecto al contenido, decir que contestamos al Grupo Popular no sé si fue en mayo o junio, sobre este motivo. ¿Me vas a contestar a mí sobre por qué es ese motivo? Es que no me acuerdo exactamente. Se dio respuesta ya. Pues dime que no me acuerdo. Perdón. Sé que estaba relacionado con el informe económico-financiero que era requerido por primera vez desde el área de intervención. Era ese tema, sí. Vale. Bueno, el molino no tenemos respuesta, entonces ahora de momento, pues es que no lo sé, porque ni siquiera está aquí el técnico, lo consultamos y si podemos, por supuesto que lo enviaremos. A mí me consta que hacen estudio de mercado, pero que es que no sé cuáles son los términos que utilizan para poner los precios, no sé. Ivonne, sí. Bai, guiakin nahi dugu, aiboa bin egingo diren obren kreditu, konpromisuzko kredituen aldaketa dator gero, baina konpromisuzko kredituen aldaketa hori batzorde honetan dauka jatorria nola izateko, eta zehazki 725.000 euro gehiago eskatzen dira, aiboa bin egingo diren obrak, edo brigadetako eraikina egiteko obrak. Hori batetik, zeri erantzuten dio aldaketa hori, eta gero bestetik alokairurako diru laguntzetarako 12.000 euro gehiago eskatzen dira, eta baita ere horrek zeri erantzuten dio. Bueno, a la pregunta primera, era un presupuesto que se tenía de hace varios años y bueno, la contestación es que la subida de precios ha sido abismal. No nos pasa solo en este proyecto, en este, pues bueno, por sus características o su dimensionamiento pues se puede apreciar más, pero hay un montón de proyectos que los tenemos ya, que pueden estar escritos y pueden estar presupuestados y que no se pueden sacar a licitación porque se sabe ya de antemano que se van a quedar desiertos, porque hoy en día los precios del acero, o sea, de todo ha aumentado una barbaridad. Entonces el motivo del crédito, bueno, del aumento del presupuesto del edificio es ese. Y respecto a lo de las ayudas, pues vuelvo a comentar que en estos momentos yo no tengo la respuesta y bueno, espero que para la próxima comisión pues os pueda dar respuesta a ese asunto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Carolina? Sí. Sí, es sobre el Parque Infantil de Arene. Una vecina ha presentado el 3 de junio una queja sobre la explanada de cemento que desde hace años existe, donde se había dicho que se iba a poner un parque. De momento no tienen ni parque ni respuesta a la queja concreta. Este futuro parque, que ya está aprobado en presupuestos participativos, la pregunta es qué va a pasar con él, cuándo va a venir. Dijeron que era antes de verano, que estaba previsto, pero que todavía no tiene información clara.
Carolina, lo hemos comentado en esta misma comisión. Te remito al videoacta. Es que además es que ya Pero, no hay disculpa, tiempo, son las disculpa. 10:27, están esperando Sí. la siguiente comisión. Que se ¿Alguna consulta, por favor, Sí, del público? de los que está- sensores de parquímetros. ¿Perdón? Que se le ha publicado en Twitter del ayuntamiento que algunos de los nuevos parquímetros van a llevar sensores para medir la calidad del aire. Nos ha sorprendido ver eso en un tuit del ayuntamiento. Es así, porque hemos pedido sensores para la calidad del aire. ¿Parquímetros de? Tal cual, hay un tuit del ayuntamiento de Guecho que dice que algunos de los nuevos parquímetros llevarán sensores para medir Bueno, la pues calidad del serán aire. instalaciones que se puedan hacer los nuevos parquímetros para conocer la calidad, sí. Habréis algo de... Va a haber 6, Sí. creo que son, pero todavía no están ubicados ni determinados. ¿Del público hay alguna pregunta? ¿No? Pues damos por finalizada la comisión de territorios. ¡Qué ricasco!